Muy buenas noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Es un placer estar aquí, tratar de entretenerles, de que pasen un buen rato, de que, bueno, a lo mejor pues algo se les pudo haber escapado, algo aprenden de lo que les cuenten aquí nuestros invitados y sobre todo, la reflexión en la que yo estoy esta semana. ¿O soy capaz de promover una algarada que echa Sánchez de la Moncloa? Sé que no soy capaz. O tengo que divertir a mis espectadores, porque esto no puede ser un valle de lágrimas en el que nos consolemos los unos a los otros. Mira lo que ha hecho Koldo, ay, lo que ha hecho Bego, uy, el hermano que oculta el nombre y se hace llamar Azagra. No, hombre, esto es interesante, hay que estar al día, pero esto no creo que acabe con el señor Sánchez de la Moncloa. Con el señor Sánchez de la Moncloa tenemos que acabar nosotros. Acabar en el buen sentido del término, hacer que se vaya a su casa, pase a las hojas de la historia por detrás de las que ocupan a Zapatero, que son las más oscuras, y ya, y olvidarnos de esto cuanto antes, eso sí, a ver si es posible, ¿no? Porque esto es insoportable. Bueno, voy a empezar con las presentaciones y arrancamos el programa, vamos, de todas. Don Roberto Hernández Granda, periodista, sin embargo buena persona y además inspirador y presidente del Club de los Viernes, que es una web de pensamiento que les recomiendo. Pues encantado de estar esta noche de sábado aquí para defender, entre otras cosas, la hispanidad contra la leyenda negra de narcotiranos, analfabetos y populistas. De narcotiranos, sí, señor. Don Alfonso Rojo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Un placer. Director de Periodista Digital y amigo de toda la vida, ¿no? Podemos decirlo. Tú y yo sí. Tú y yo sí, ¿verdad? Tanto tiempo, tantas guerras, tantas cosas, ¿verdad? Bueno, pues oye, que bienvenido, que muchas gracias por estar aquí. Nacho Catalá, ¿qué decir? Pues muchísimas gracias por tu visita hoy, diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Y bueno, como tienes una docta visión de lo que es penalti y expulsión en términos políticos, pues hoy nos puedes ayudar mucho. Vamos a empezar con algo, yo creo que es algo que la prensa no trató bien. Puedo tirar alguna piedra porque nosotros sí lo hicimos aquí, pero el conjunto de la prensa estaba por uvas. 111 minutos de tensión en Moncloa con la declaración de Pedro Sánchez y se notaba la voz del juez más asustada que la suya propia. A él se le nota absolutamente poseso de una soberbia descomunal. Iba a decir descapotable, pero no, creo que la soberbia no es capotable o descapotable. En cualquier caso, por usar bien el español. Se nos pasó en general a la prensa algo muy interesante. Cuando Sánchez miente al juez por su, dice que no, conocimiento del empresario Juan Carlos Barrabés. Luego les cuento, pero vamos a escucharlo para que no haya dudas. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos, por favor? Pedro Sánchez Pérez Castejón. Mire, se trata de practicar una diligencia consistente en la toma de declaración si usted desea declarar, por lo que le informaré a continuación, en un procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid con el número de diligencias previas 1146-2024. En ese procedimiento existen en este momento 3 personas que tienen la condición de investigadas y le voy a preguntar si con alguna de ellas tiene usted algún tipo de relación. La primera de ellas se llama doña Begoña Gómez Fernández. ¿Con esta persona tiene usted algún tipo de relación de parentesco, amistad, enemistad? Es mi esposa. Muchas gracias. Respecto de don Juan Carlos Barrabés, cónsul. No. Y respecto de don Joaquín Goyache Goñi. Tampoco. Como consecuencia de que usted ha manifestado que una de las investigadas es su esposa, está usted dispensado de declarar en todo aquello que pudiera perjudicarle. Si bien es cierto que hay otras 2 personas con las que ha manifestado que no tiene ningún tipo de relación, pero también el mismo artículo que le dispensa a usted de declarar respecto de su esposa prevé la posibilidad de que tampoco declare en todo aquello que quepa la posibilidad de perjudicar o comprometer a su esposa. Una vez que creo que esto está suficientemente informado, lo primero que te voy a preguntarle es si usted va a acogerse a la dispensa de declarar o, por el contrario, quiere prestar declaración. Señoría, me acojo a la dispensa del artículo 416. No desea prestar declaración respecto de ninguna de las preguntas que se le pudieran haber formulado. Deseo acogerme al derecho que viene reconocido en la ley. Pues muchísimas gracias. Se da por concluida la diligencia. Juez de toda la vida,
rituario que practica a diario, como cuando yo les digo aquí, feliz noche de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba, no me tiembla la voz. Pero ¿cómo es esto? Que le tiembla la voz al juez y al otro, al pimpollo, le da igual todo. Bueno, a lo que vamos. Hay una sobrada literatura que acredita 20 años de conocimiento de la pareja Sánchez Gómez con Barrabés, y no sé si también su pareja, porque era el hombre... Zapatero tenía los amigos del baloncesto, ¿os acordáis, verdad? Y este tiene los amigos de esquí. Esquí que, bueno, pues muchos aquí han narrado cómo en Benasque era conocido que el introductor en los ambientes de esquí, el que te enseña a ponerte las botas, a que no te rompan la crisma, en fin, a coger los palos adecuadamente, es Barrabés, que tiene, por cierto, su gran negocio son unas tiendas de material de escalada, de esquí, de deportes de invierno y de verano también, porque amplió. Bueno, eso lo sabe pues, toda la provincia de Huesca, probablemente buena parte de la de Lérida y seguramente la mitad de Madrid. Pero además de eso, es que Sánchez ha hecho pública ostentación de su relación con Juan Carlos Barrabés. Barrabés, no Barrabás, que eso es otra cosa. Bueno, ¿qué dice? Pues que nada, que el grupo es una maravilla, que son los que más saben de la transición digital y que él lo sabe porque lo ha visto, porque los conoce. Vean. Yo creo que Aragón nos brinda un ejemplo muy elocuente de lo que estamos hablando. El grupo Barrabés, que he tenido yo también ocasión de poder conocer en primera persona, bueno, en fin, pues ya sabemos que partió de un negocio familiar, ¿no? de material de montaña en Benasque, y ha dado lugar pues, a un gran conglomerado. Muchísimas gracias, directora Marta, presidente Horacio, consejero delegado, presidente del grupo Barrabés. Gracias por creer en España. Esto demuestra que es mentira lo que le ha dicho al juez. Y ya, por si quieren más, y ese sí que es inapelable, el testimonio del propio Barrabés, que reconoce que se reunió en Moncloa con Sánchez y con su señora Begoña la Pichona. 2 veces en la Moncloa, a solas. No creo que haya ninguno aquí de los presentes que pueda acreditar lo mismo. Le pregunta al juez y dice que no. Pero vamos, radical y taxativo, que no lo conoce. Eso... en nuestro ordenamiento penal, pues puede llevarle, como mucho, a 2 años de cárcel, porque lo dice el artículo 458, que dice que cuando un testigo, que era la condición de Sánchez en la declaración, faltare a la verdad en su testimonio en causa judicial, será castigado con las penas de prisión de 6 meses hasta 2 años. Vale. ¿Cómo lo veis, Nacho? Bueno, pues es que el problema es que yo creo que Sánchez ha caído en una trampa que se ha tendido a sí mismo. Él está tan acostumbrado a mentir que le ha mentido también a un juez. Y seguramente, a diferencia de sus mentiras políticas, que a día de hoy todavía no le han pasado una gran factura, sus mentiras judiciales, por intentar encubrir a su mujer, seguramente sí se las acabarán pasando. Y esto, yo creo que este tema va a tener bastante recorrido. Ojalá. Es que Roberto. Sánchez tiene una sangre fría a prueba de jueces. El común de la gente normalmente pues ante un juez está más cohibido, le impresiona. Oye, yo, si viene la policía y me para, aunque sepa que no he hecho nada, de mano te pones tenso ya, siempre por si acaso. Claro. Y Sánchez pues tiene, aparte que tiene la obligación de decir la verdad, oiga, él puede acogerse al derecho de no declarar en contra de su mujer, pero podía haber declarado a favor. Pero claro, no hay manera. De hecho, es que las informaciones que han salido, todas las informaciones que han sacado, ninguna ha sido desmentida. Por eso el tío se fue 5 días ahí, ahora quiere sacar una ley de censura de medios, para, entre otras cosas, para que no sigan sacando información de la señora mujer del presidente. De todas maneras, hay que calibrar algo que es interesante, es importante. Si hasta el lunes, dentro de 48 horas, no sabemos si hay algún reproche sobre la instrucción que ha practicado el juez Peinado sobre este caso, a lo mejor lo prudente, antes de buscarse nuevos derroteros y nuevos caminos judiciales, es esperar a esa ratificación que yo creo que va a llegar. Rojo, ¿tú cómo lo ves? Yo tengo la impresión de que el juez no intentó evitar aparecer como muy confrontador, ¿no? O sea, que no parecía que era confrontacional o como sea, que no quería ir al choque. Me da a mí la impresión, porque no le convenía. Entonces, lo que convenía pasar el trámite, y lo de la seguridad de Sánchez, hombre, entre comillas, están preparando esto durante semanas. Saben cómo va a ser. Él lee un texto, es decir, no es...
Yo sí creo que puede ser falso testimonio. No sé si va a tener recorrido jurídico o no. No lo puedo saber. Lo que ocurre es que los vínculos con Barrabés están perfectamente documentados y se pueden comprobar y durante años. Es decir, los vínculos que tiene el matrimonio Sánchez y Begoña Gómez. Bueno, es que había habido una declaración anterior de Barrabés en Plaza de Castilla, nosotros se la cubrimos, en que él reconoce que se reúnen en Barrabés. Sí, sí. ¿Se acuerdas que no iba a ir y después va? ¿Sabes? Aquella vez que no iba a ir. Estaba malito, pero estaba luego se malito y de curó. repente no estuvo tan malo y Barrabés lo reconoce. También es cierto que Sánchez es como el ludópata. Aciertas una vez al 25 y una segunda vez al 35, pues juegas al 45, que no existe, pero bueno. Bueno, y también lo que está pasando aquí es que al final, como todo en Sánchez, él lo público y lo privado lo confunde. Por eso coge el Falcon para irse a la boda de su cuñado, por eso coge el Falcon para irse de vacaciones, porque él considera que eso es suyo. Y entonces aquí con Barrabés estamos viendo que el matrimonio Sánchez-Gómez empezó a confundir lo que era una amistad con esa persona con lo que son negocios lucrativos, que es ahora por lo que van a tener que dar muchas explicaciones. Por cierto, y hay que decir que, bueno, luego lo vemos, si acaso con más detenimiento, pero que la audiencia provincial le ha dicho a Peinado, no, usted, sí, ya puede investigar esto del software de la Complutense, eso que hicieron 3 empresas importantísimas, Google, Telefónica, Intel, lo hicieron a beneficio de inventario, gratis, Tamore, porque lo pedía Pichona, y entonces ellos no se podían negar a lo que pedía Pichona. Bueno, luego lo que pasa es que Pichona parece ser, según más que todos los indicios, porque lo dice la Complutense, que Pichona cogió el software y lo puso a su nombre, a nombre de una compañía que no es la Complutense. Y eso estamos hablando de dinero público. Bueno, permítanme que salude a nuestro último invitado, don José María Sánchez. Muy buenas noches. Buenas noches. Don José María, catedrático de Derecho, juez en excedencia, ha sido alguna vez, eso nos va a venir muy bien, su experiencia europea hoy, si hablamos de Puigdemont y esas cosas, ¿no? Y además es diputado de Vox, como todo el mundo sabe, por Alicante. Bueno, dicho esto, ¿qué le parece a usted? ¿Hay falso testimonio cuando dice este hombre que Barrabés no le conoce y podemos acreditar que sí? Es muy difícil agarrarse a una cosa así para que se pueda enjuiciar a alguien, ¿no? Barrabés ha dicho que él se reunió en la Moncloa con la mujer de Sánchez, con doña Begoña. 2 veces. 2 veces, y Sánchez ha dicho que no conoce a Barrabés, ¿no? En síntesis. Bueno, yo lo veo... Es un elemento débil para pretender ahora encausar a Sánchez por falso testimonio. Vamos a ver, los delitos de falso testimonio, de denuncia falsa, etcétera, prosperan siempre con gran dificultad. Con gran dificultad, salvo en naciones de latitudes algo distintas o muy distintas, ¿no? En el Reino Unido, pues esto es muy corriente. En Estados Unidos, pues también. En España, en general, el continente europeo, esto no funciona con facilidad. No funciona en el sentido de que no prosperan acusaciones de esa naturaleza, pero no solamente en los estados de la Unión Europea. Yo tengo alguna experiencia, por ejemplo, en la jurisdicción suiza, es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible. Estamos hablando de una nación en la que nadie se atreve a mentir a un juez. Nadie se atreve a mentir a un juez. Por eso, cuando hay alguna causa criminal en la que el imputado es un extranjero, tienden a archivarla, porque para ellos es inconcebible que un señor español, francés, italiano o danés haya comparecido ante un juez y haya mentido. Entonces, como no cabe en su cabeza, pues hay una jurisprudencia extremadamente restrictiva a la hora de enjuiciar por estos delitos. Bueno, sin caer en ese extremo, en España, por otras razones, que no son precisamente la veracidad de las declaraciones que ordinariamente se hacen ante los jueces, pues sucede algo parecido en cuanto al resultado. Yo no creo que eso sea... Eso se podrá alegar, pero no para encausar, creo yo, a Sánchez
singularmente por ese delito. Esta causa de Begoña y compañía, hipotéticamente, y siempre a resultas de lo que aflore en la investigación del juez instructor, que es el señor Peinado, pues puede tomar un cauce distinto desde el punto de vista de los cargos, claro, porque efectivamente está esto que ya lo hemos comentado creo alguna vez, que parece lo que tenga más sustancia penal, que es lo del software, ¿no? Sobre todo a partir del escrito que la propia Universidad Complutense dirige. Sería apropiación indebida, ¿no? Sí, dirige a... No, es lo que dijo el escrito. El escrito que estaba firmado por la asesoría jurídica interna de la Universidad Complutense, la que dice que se investigue acerca de un posible delito de apropiación indebida. Luego algo deben saber que les parezca suficiente a esos letrados como para que esta señora sea perseguida por ese cargo. Porque recordemos que además de estas empresas que tú has mencionado, como quiera que no fue suficiente las cantidades satisfechas para el desarrollo de ese software, fue la propia universidad quien lo concluyó a su cargo. No recuerdo bien si fue desembolsando dinero o poniendo a profesorado propio para concluir ese trabajo, no lo sé. Un mixto. Un mixto. Bueno, pues es probable que sea un mixto. Entonces ahí pues la Universidad Complutense puede haber visto comprometidos sus derechos y con alcance penal. Pero luego está la otra parte, que era la más evidente de todo esto cuando empieza este asunto, que es en síntesis la que resulta o la que se fundamenta en que esta señora ha firmado cartas de recomendación para unas empresas o un señor en particular. Recordemos que en los autos parece ser que solamente obra una, pero algunos de los que han declarado como testigos ya han dicho que hay más de una, cartas de recomendación dirigidas a una empresa pública, siendo ella la mujer del presidente del gobierno. Bueno, pues claro, ahí el cargo que puede haber, insisto, si hay pruebas o elementos de prueba, pues es el de tráfico de influencias, claramente. Claramente. Entonces, el tráfico de influencias, ¿quién va a ser encausado? ¿Solo ella? ¿Él también? Si en la decisión ha participado. Es decir, no ha sido meramente pasiva su actuación, es decir, él puede no saber nada y su mujer obrar de esta manera, y los destinatarios de la carta, al tener conocimiento de que la recomendadora es la mujer del presidente del gobierno, haber favorecido a ese licitador o lo que fuese, no sé exactamente lo que era, creo que sí, que eran unos concursos públicos para licitar. Sí. Bueno, pero a lo mejor él no se ha limitado a estar allí de Miranda de Ebro o ignorarlo, eso no lo sabemos, eso tendrá que, como digo, resultar de la investigación. Yo no me atrevo a decir mucho más sobre esto porque me parece que en estas horas siempre hay que ser prudente, ¿no? Hay que ser prudente y hay que confiar, y razones tenemos para hacerlo, en que el juez Peinado pues no está vacilando en el desempeño de su ministerio, que es nada menos el de la instrucción penal, porque ya le han atacado bastante, se han querellado contra él, ¿no? Bueno, creo que no habrá nadie entre los presentes que diga que teme que el día 30 alguien decida liberar al juez Peinado de su cruz de la instrucción del caso Begoña. Así pues, si hay alguien que no esté de acuerdo con esa afirmación, que hable ahora o calle para el resto del programa. Como veo que no, vamos a pasar. Decía José María Sánchez algo a propósito relativo en última instancia al subconsciente, a la verdad y a la mentira. Y mira tú por dónde hemos tenido un ejemplo freudiano de subconsciente en la palabra, en el verbo encendido de Félix Bolaños, el triministro. Quede claro que es el ministro de Justicia, quede eso bien claro. Pero oye, coge los bártulos de torear, se va al Congreso, se enciende y lo que sale de ahí es una cosa confusa de la cual pues no está de más sacar conclusiones, porque si eso es lo que dice el subconsciente de Bolaños, lo van a pasar crudo en el mundo judicial.
le muestro el máximo respeto y la máxima confianza en los tribunales y jueces de este país para que actúen con imparcialidad, con independencia, para que impartan justicia. Y el día que impartan justicia, ustedes pedirán perdón a toda la gente que están ensuciando con sus declaraciones. Ténganlo claro. Nuestro rincón dedicado a la salud con don Adolfo Albistur, que ya me acompaña aquí con el guante puesto, porque vamos a hablar del guante, y no solo del guante, sino del mal que acoge esta necesidad del guante, la artrosis. Dice una de las más prestigiosas revistas de salud del mundo, The Lancet, que en el año 2050 habrá 1.000 millones de personas que sufrirán artrosis, y eso significa dolor, incapacidad, incapacitación para hacer cosas. Eso no lo podemos arreglar. De momento la ciencia no tiene solución, pero para el dolor sí la tiene. Efectivamente, muchos de los espectadores que me ven dirán, se van a identificar con esto que voy a decir, ¿no? Te levantas por la mañana y dices, uff, me duelen las manos, empiezas ya a hacer cosas y cada vez te duelen más. Cuando ya se van calentando duele un poquito menos, pero en muchas ocasiones lo que ya conseguimos es que realmente nos duela tantísimo que no movemos, que es lo que no debemos de llegar. Y se agarrota. Se agarrota las manos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, el guante, como bien has dicho, la artrosis no se va a curar, pero el guante consigue, en el tratamiento que tiene, que son varios a su vez, onda corta, alta frecuencia, vibración, masaje, calor, va a conseguir que podamos, en primer lugar, pasar un rato súper agradable esos 20 minutos, porque realmente cuando te está dando el tratamiento es súper agradable. Y luego cuando nos quitamos el guante, vemos las manos más livianas, más ligeras, cosas que no podíamos hacer vamos a hacer, y durante el día vamos a tener otra vida. A la noche llegamos a casa, antes de acostarnos, bueno, pues lo colocamos otra vez para que así la noche lo pasemos bien. Y luego además a la noche, Xavier, fíjate aquí otro guantecito, que ahora ya que empieza a venir el frío y tal, está genial, porque es de hilo de plata, que nos lo colocamos y podemos dormir con él. Así que es una manera muy eficaz de poder decir adiós a ese dolor de la artrosis. Me encanta el origen del guante, este ingenio de un español que sufre artrosis y que tenía que hacer tratamientos con la pomada parafina o como claro, sea, con la parafina, pero eso manchaba todo, luego no funcionaba eso y le pedían calor, le pedían ondas cortas, no sé qué, y al final el hombre dijo, vamos a poner eso en un guante, que sea tan fácil como ponérselo y pasar 20 minutos con él al irse a dormir, o por la mañana, o las 2 veces, y oye, mano de santo, ¿no? Y mano de santo, porque además él, por su trabajo, necesitaba las manos, porque tocó cosas electrónicas. Entonces, ¿qué hizo? Pues intentar, junto con reumatólogos, el doctor Luis Fernando Villa, el doctor José de la Mata, hacer un estudio clínico y conseguir que este guante sea la solución para ese dolor de artrosis. No, y la prueba es que te lo piden... Pues... Sí, la verdad es que estamos encantados, muchos espectadores ya los tenéis, sacaremos rodillas, sacaremos más cosas, pero muchos espectadores ya tenéis los guantes y ya sabéis, es que el que no esté conforme, que no haga lo que él realmente quiere o cree que debe hacer, pues se devuelve sin ningún problema. ¿Cómo podemos hacernos con uno? Pues mira, nos vamos a hacer con él, sobre todo preguntando y llamando. A esta hora no vamos a estar, pero marcáis el teléfono, ese 900-730-122, queda la llamada registrada, el lunes os llamamos, os explicamos bien todo cómo funciona, os hacemos un 30% de descuento si queréis comprarlo y os regalamos el tensiómetro que tiene Xavier en la mano. El tensiómetro que aparece aquí a tu lado, a ver cómo hacemos para que se vea el tensiómetro inteligente que habla él, no permite engaños, este va de cabeza. Eso es. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti, Adolfo, Xavier. gracias por estar aquí un sábado más. Nos vamos a publicidad. Pues la verdad es que este Bolaños a mí me recuerda a la Bordeta. Habrá un día entre todos, ¿verdad? Cuando ya hayamos embridado a todos estos mangurrines de la justicia, cuando ya estén todos sometidos después de las colonizaciones sucesivas de un tribunal y de otro, vais a tener que pedir disculpas. Y entonces sí nos vamos a reír todos. ¿Tú, Rojo, cómo lo viste, lo de Bolaños? Yendo a lo general, a la justicia, sabes que en España, a pesar de que tengamos aquí un juez, tiene un punto de lotería. Eso de quién te ha tocado y qué te ha salido. Es decir, porque nunca sabes cuándo entras, cómo vas a salir. Pero yo tengo la impresión de que les sobran las ganas a esta gente, a Sánchez y la cuadrilla, y les van a faltar las fuerzas para asaltar la justicia, como decíamos hace un año,
que iban a hacer. Yo creo que no van a poder hacerlo. Y lo de Bolaños es wishful thinking. Bolaños dice lo que desea que pase. Bolaños, tú no has visto la cara que se le ha puesto, si parece la Purísima. Tú luego puedes poner una toma de lo que acaba de declarar, parece la Purísima, Santa María Goretti, de verdad. Que no he sido yo. Míralo, míralo. Estos empiezan a verle las orejas al lobo. Tienen la suerte de cara, creen que van a aguantar, pero el turrón a lo mejor se lo comen, el del año que viene estos no se lo comen, te lo digo yo. Es una amenaza a futuro lo que hacer. Ya veréis, cuando nosotros consigamos meter en vereda a estos jueces y nos den toda la razón, ya veréis cómo os vais a tener que retractar y os vamos a dar caña. Eso sí, Bolaños, en el Congreso, cada vez que lo agarra Cayetana Álvarez de Toledo, se lo pasa de pitón a pitón, le pega un meneo que queda con una cara como si saliera de la lavadora. Pero bueno. Tampoco es que Bolaños sea un morlaco eficiente, ¿eh? Sí. La verdad, ni desde un punto de vista oratorio explicativo, ni desde el fondo de los fondos, del submundo. Nacho. Bueno, es que comparar a Bolaños con Cayetana Álvarez de Toledo es hacerle un favor al pobre Bolaños, que queda casi como un pelele en manos de Cayetana. Pero es que esta gente está muy nerviosa porque no solamente es lo que hemos dicho antes, de que se ha apropiado de un software que era propiedad de la Complutense, es que la propia Begoña Gómez también sabemos que ha redactado contratos con sus manos, que es una suplantación de lo que tienen que hacer los funcionarios. Y no solamente eso, sino que además ha ordenado que se hagan unos pagos que la interventora de la Complutense se negó en rotundo a hacerlo y puso sus reparos, y aún así se pagaron. Y vamos a explicar por qué puso reparos la contable o la tesorera del ente público, la universidad más importante de las públicas españolas, la Complutense. Pues porque reclamaba 183.900 pavos para ella y 2 profesores más por el cursillo de la cátedra este. Claro, y eso parece que excede, no sé si unas 5 o 6 veces lo que cobran otros en la Complutense. Y lo que dijo la interventora, que las contrataciones de una universidad pública tienen que seguir un procedimiento legal, con unos informes y con unas fases, y que no se puede hacer, como hacía esta señora, contratar verbalmente, esto páguese, y no obstante se acabó pagando. Por lo tanto, sobre este tema, Begoña Gómez y mucha gente va a tener que dar explicaciones. Por cierto, también en la Asamblea de Madrid, donde se ha aprobado una comisión de investigación para que todos los implicados en este asunto ¿Eso cuándo va a empezar? En octubre, ¿no? Pues seguramente lo antes posible. La semana pasada aprobamos en el Pleno esta comisión para que todos los que tienen responsabilidades en este asunto tan turbio vengan a actuar con transparencia y a contarnos a los diputados qué ha pasado aquí y quién es la culpable. Ya. Bueno, y del hermano que me decís, porque yo tengo muchas ganas de que se conozca todo lo que había detrás de el hermano que no quiere llamarse Sánchez y prefiere el nombre artístico Azagra. El hermano Azagra, no hablo de Lasalle, hablo del hermano del presidente del gobierno. El hermano Azagra, hemos sabido cosas bastante divertidas, como que necesita seguridad, no sé muy bien por qué, y eso se lo brindan desde Moncloa. Mandan a un guardia civil, un policía o 2 o los que hagan falta a Badajoz para que hagan de escoltas de Azagra, que no le conoce absolutamente nadie. Hemos conocido que a la mujer japonesa de Azagra, no recuerdo el nombre, da igual, alguien del gobierno hizo que Álvarez se moviera en la embajada japonesa para que esta chica, pues claro, tuviera un acomodo más relevante. Digo claro, pero me parece insultante. Hemos visto cómo la audiencia pacense le decía a la señora juez que lo tiene investigado, sí, tiene usted pleno derecho a conocer qué dicen sus correos electrónicos y los de unos cuantos del PSOE. Hemos visto que vive a pocos metros de donde le dieron este trabajo magnífico en la DIPU de Badajoz, pero él fiscalmente es un ciudadano que no cotiza en Hacienda porque dice que vive en el Baix Portugal. Ya termino, Rojo. Y hemos visto que le han cargado unas obras de reforma del Palacete en el Baix Portugal a un señor con carnet de militante del PSOE y que es dirigente del PSOE, lo cual eso, la libertad de contratación y la libertad de empresa, para mí son un derecho sagrado, aunque llamativo. No, lo de la protección ha coincidido con un momento en que en los medios, no en el mainstream, en los medios, los digitales, empezamos a despachar gente a la zona para ver si las cosas como son, para ver si lo pillaban por la calle. Y entonces inmediatamente desde Moncloa movilizaron esta especie de guardaespaldas. Yo creo que en el caso
del hermano músico de Sánchez, los hechos son incontrovertibles, no se discuten los hechos. Yo creo que ni ellos mismos ponen en duda los hechos. Lo que cobraba, cómo cobraba, de quién cobraba. En lo que confían es que esto al final no se sustancie, que es lo que yo no sé, no se sustancie judicialmente o penalmente o laboralmente. Pero los hechos son incontrovertibles. Dónde facturaba, dónde decía que tenía el domicilio, si estaba en Tailandia o no. Hay puntos oscuros, por ejemplo, la etapa de San Petersburgo es un pozo negro. ¿Qué ocurrió en San Petersburgo? ¿Qué hacían en San Petersburgo? ¿Dónde se queda? Tocar la flauta, sí. Y claro, es decir, ¿dónde porque todas entonces, pero yo creo que los hechos están ahí. El problema es que esta gente, de verdad, es decir, hay un fenómeno que un día tendríamos que reflexionar sobre él, que es el impermeable de Sánchez. Sánchez está de porquería hasta las cejas, pero como si llevase un impermeable de teflón, de verdad. Y de encima el tan pimpante en las encuestas, que es una cosa que a mí me tiene cierto que es devorando a Sumar, devorando a Podemos. Y esto solo lo puede cambiar, tú lo has dicho al principio, nosotros y los jueces. Si de aquí al verano que viene los procedimientos judiciales prosperan, yo creo que estos no aguantan el tirón. Y el hermano de Sánchez tampoco. Es curioso porque tiene un hermano investigado por la UCO por malversación, tráfico de influencias y prevaricación, y luego el otro hermano, que Sánchez, está sentado en el banquillo declarando por cosas y es el líder de la banda llena de corruptelas del PSOE. En esos melodramas que echan a veces los sábados por la tarde en Antena 3 y por ahí, siempre a veces hay un hermano malo y un hermano bueno. Aquí el hermano malo son los dos, es curioso, no sabes quién es peor. Y bueno, tienes... Oye, ni en la Biblia, Caín y Abel. Claro, claro, y hombre, lo que hay que darle es más repercusión a esto. Claro, lo que pasa es que los medios van a buscar al hermano y enseguida le ponen seguridad, que pasa también en Galapagar, ¿no? Con el caso Plon de Pablo Iglesias, enseguida apareció por ahí, no cualquier guardia civil. Pero es para los periodistas, En este caso concreto es seguridad enfocada no tanto al público en general, sino para evitar lo que ellos llaman el acoso periodístico. Que lo estimulan ellos también, yo eso os lo confieso, es decir, el hecho de que nieguen a un sector importante de la prensa el pan y la sal, la palabra, la posibilidad de acceder a los sitios, ha estimulado un género de periodismo, yo soy un gran promotor de ese, que es el de la emboscada callejera y el cogotazo, que es, sale Pachi López del Congreso, le planto al negro a 1 metro y con el micrófono hasta el restaurante, hasta que sirven la lubina a la sal. Y venga, y venga. Pero esto tampoco te ha dado resultados con bueno, Pachi pero López. pasan un rato que en cuanto nos ven llegar, empiezan a tener las carillas, les cambia la color y van crispados, porque lo que tiene ganas el interpelado, sea quien sea, es de sacudirte, pero se lo piensa, pero tiene ganas, de verdad, es decir, tú no puedes ver, no, estos al Cerdán, a Pachi, la luminaria de no sé qué. Occidente. De Occidente, y los tenemos fritos. Y al hermano, en cuanto se enteraron de que mandábamos gente. Es muy curioso. Pero no se puede utilizar los... Tú has citado el caso del casoplón. Es una vergüenza. Y en este país nadie ha dicho nada. Tú no puedes tener 22 guardias civiles, 3 coches patrulla destinados a vigilar a un paisano que desgraciadamente para nosotros consideraba nuestro himno una pachanga fachosa, el himno nacional, y la palabra España le provocaba vómitos, y nosotros con la Guardia Civil dándole protección, y la Guardia Civil con un entusiasmo digno de otras causas, deteniendo personal y emplumándolo y llevándolo a los tribunales. Porque es otra cosa de la que habrá que hablar, de la policía que tenemos y de la Guardia Civil que tenemos, que la derecha, Vox, todos muy buenos, una mierda como sobre un picador, hombre. En esos momentos había un general de la Guardia Civil que salía en las ruedas de prensa aquellas del burladero patético, con el doctor Simón, dice, y salía con los entorchados y tal, el general, tal. El general de la Guardia Civil es un tío muy importante en España, lo digo con todo el cariño y respeto. Y decía, no, la Guardia Civil ya ha empezado sus trabajos para perseguir a los que son críticos en las redes sociales con el gobierno. Para minimizar, dijo. ¿Cómo? Minimizar. Minimizar aún debe ser peor, porque me imagino que el meñique te va en ello, ¿no? No, es que era un general, además, letradillo, letradillo, minimizar. Sí, ya, bueno, pues no es esa la función, ni en épocas de estado de alarma. Fue una vergüenza y dejó en mal lugar a la institución ese señor, que no sé ni cómo se llama y no tengo ningún interés en acordarme. Yo creo, si me he dado la palabra,
Se la ha cogido. Me la das además. por dada. Bueno, entonces, yo sobre lo de el enjuiciamiento de estos asuntos, el hermano, Begoña, etcétera, etcétera, coincido con lo que habéis dicho acerca de que Bolaños ahí lo que ha expresado es un deseo, pero lo ha formulado como si fuera un pronóstico. Ha dicho, va a suceder así. Ya. Es decir, que va a haber una sentencia absolutoria o va a haber un auto de archivo y tal. Y eso que él formula como pronóstico en realidad no es más que la manifestación de un deseo. Él desea que sea. Bueno, yo no deseo nada sobre este particular. Lo que deseo es que si han cometido un delito, pues que haya un juicio oral contra ellos. Y se les juzga responsables que sean condenados. Más no les deseo en el orden judicial. En el orden político, ya lo hemos dicho aquí también muchas veces, esta señora sea responsable de haber cometido un delito o no lo sea, o de varios delitos, lo que ya sabemos todos es que es una imprudente, una temeraria, no sabemos si es solo por ignorancia, si es por descaro, por ese desahogo en el que actúa, si es por algo que de modo concurrente, y esto es casi seguro, es completamente tonta. En fin, una mezcla explosiva que da lugar a que esta señora se permita firmar cartas de recomendación dirigidas a una empresa pública siendo la mujer del presidente del gobierno. Esto no se le ocurre a nadie. No se le ocurre a nadie. No se le ocurre a nadie, ni en España ni en Europa menos. O sea, no se le ocurre a un alcalde de un municipio francés de 3.000 habitantes. No lo hace. No lo hace, pero esta señora lo ha hecho. Lo ha hecho. Bueno, pues eso, pues habrá que saber por qué. En todo caso, el por qué a ella la deja en muy mal lugar. Y luego está la cuestión que estáis mencionando, que es un poco la agitación en los medios que hay sobre el jefe de gobierno y su consorte y toda la... y familia, ¿no? Y familia, el hermano, etcétera. Vamos a ver, yo lo que creo es que en los medios españoles hay una inflación de noticias y de comunicaciones, y a esto también contribuyen mucho las redes sociales, sobre todos estos episodios. Creo que hay una inflación, es decir, creo que estamos convirtiendo en la nación en una especie de, no sé cómo decirlo, de mentidero gigante o de patio de vecindad gigante, etcétera. Pero, como Alfonso me mira con cara, no, de, te voy a hacer un apunte. De inicial desagrado, no he terminado. De Vox, que es el tercer partido político español, hay en las televisiones españolas? Muy pocos, Alfonso. Cero. Alfonso, no he terminado. Pero, eso explica el reparto en los medios. Cero. Bueno, a mí esto del gallinero nacional agitado y todo el mundo hablando y diciendo cosas, a mí no me gusta, pero no pretendo que mis gustos sean lo que rijan la vida pública española, ¿no? A este efecto, ni muchísimo menos. Pero en todo caso sí debo decir una cosa. Los causantes últimos de todo esto son estos, señores. O sea, es Sánchez, su mujer, el hermano, el Partido Socialista, con todos sus manejos y estas torpezas o estos delitos, ya veremos, de los que son protagonistas. Son ellos, porque además los que en un segundo momento, tercer momento, ya no sé en qué momento estamos, de toda esta febril actividad en la comunicación, ellos son los que han empezado con la bobada esta de que cualquier crítica que se les dirija es bulo, es fango, y no, claro. Entonces ellos están alimentando de una forma pues muy poco respetable, muy poco propia de un gobernante, muy poco propia de un partido que siempre es menos serio que un gobernante, pero no deja de ser un partido político, todo este tipo de no sé, de efervescencia o ebullición en la comunicación relativa a si Begoña, el software, el hermano se compra la casa en Elvas o el hermano se casó con una japonesa, pero luego tiene un hijo, pero luego resulta que contrajo el matrimonio con arreglo a la ley austriaca, me han dicho, y ya es para añadir un elemento más de plurinacionalidad o internacionalidad al asunto, el matrimonio se celebró con arreglo a la ley austriaca. Por lo del tercer hombre. Y el otro día una señora también
me dio una explicación jurídica y le dije, pues no me convence nada. Y me dijo, porque tú no lo sabes. Digo, la que creo que no lo sabes eres tú, porque no creo que sepas cuál es la norma de derecho internacional privado austriaca que rige, que con arreglo a ella debe regir la ley el matrimonio. Digo, no lo sé. Bueno, en fin, esto, insisto, los causantes son ellos. Y los causantes son ellos porque es una gente de una categoría ínfima. Ínfima. No en el orden político, que eso ya creo que hay una mayoría de los españoles que lo saben. Yo no soy tan pesimista como tú respecto a las encuestas, Alfonso, sobre el deterioro que está sufriendo este individuo. Pero es una categoría ínfima en todos los órdenes de la vida. Vamos a ver, por defender el gallinero, lavadero o esta expresión tuya, que no recuerdo cuál era, no era ni lavadero ni gallinero, pero era parecida. Los medios de comunicación actúan pues como el que es picado por una serpiente, la pisa con el otro pie si puede y la mata, o una avispa. Con perdón por los ecologistas, debe estar prohibidísimo matar todas estas especies protegidas. Yo recuerdo 3 de estos episodios, el de ahora que no vale, este de Begoña, esta hiperinflación informativa en torno al hermano, a la cuñada, a la japonesa, es verdad. Y yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero es acción-reacción. Sí, claro, por supuesto que lo es. Y tú te acordarás también, cuando estuvimos enfrascados con un gobierno de Felipe González a propósito de los GAL, terrorismo de Estado, para muchos españoles era una exageración. Trabajaba entonces en Diario 16, que fue donde se desveló el asunto, y aquello era una exageración. Estáis todo el día hablando, los que votaban a Felipe, decían, es que estáis todo el día hablando de lo mismo, del GAL, joder chico, pero hay más cosas, ¿no?, que el GAL y tal. Y mientras tanto las bombas iban cayendo a tu alrededor. ¡Pum! Hoy te han caído las empresas de coches, que ya no se van a anunciar aquí. Uy, al día siguiente los almacenes no sé qué, que gastaban mucho en publicidad. ¡Pum! Y estabas como en Bosnia. Y eso retroalimentaba el proceso. No quieres caldo, doble taza. Luego lo viví con los ERES de Andalucía. Estáis todo el día con los ERES de Andalucía. Sí, es que si no estamos nosotros, dime tú quién va a estar. El País, la SER, Telecinco o Antena 3. Hombre, pero es que hacéis hasta programas especiales. Claro, sí, hacemos programas especiales. ¿Es que no te parece bien? Es que 690 millones de euros birlados, ¿no te parecen que lo consecuente en comunicación está? Bueno, ellos iban bombardeando el proceso, llamaban fea a Mercedes Alaya, ¿os acordáis? Guerra fue a un mitin a decir que era una asquerosa, que estaba liada con uno del PP y no sé qué historias. De todo, hubo de todo y sucio casi siempre, ¿verdad? A mí, por ejemplo, tenía programada la presentación de un libro con una empresa cervecera muy importante de Sevilla y cuando vio quién era el presentador no asociaba nombre y apellido con la cara. Cuando me vieron la cara y a 10 minutos de empezar el acto dijeron, no, aquí no se va a celebrar. Se acabaron las cervezas. Ah, amigo. Entonces, esas son cosas que retroalimentan, que uno diga, recupere el entusiasmo y diga, vamos a contar ahora cómo va lo de los avales. Ah, ya hemos contado lo de los avales. Bueno, ahora vamos a contar lo de los empotrados. Y vamos a contar lo de los sindicatos, la familia social. Hombre, un tío que le han pillado que iba a comprar coca. Pues de esto vamos a hacer otro especial, si acaso. Es lógico. Sí. ¿Qué defensa tienen los medios si no es apisotar a la avispa que te está machacando la pierna? Bueno, y los propios ciudadanos, es decir, porque al final esa labor de que sean los medios los que informen, porque si no, el poder queda al margen de toda fiscalización, que es lo que esta gente quiere, poder mangonear sin que nadie les observe ni diga nada. Decíamos antes, no, es que nadie, esto no se le ocurre a nadie. Bueno, se le ocurre a quien cree que España es suya, a quien lleva 6 años actuando como si este país fuese de ellos. Por eso la mujer se roba un software, por eso el hermano tributa y se lleva empleos que le han regalado, por eso utilizan el Consejo de Ministros como una agencia de colocación, por eso indultan a los de los ERE, que ahora ya no tuvieron la culpa de nada, porque se creen que España es suya. A ver, compadre, una cosa. Hay un ¿Tú te has encontrado a alguien en la calle que te diga, es que ya me aburre oír de pichonna? No, hay un fenómeno que es cierto, es cierto que la prensa... Es cierto que la prensa, que un sector de la prensa, porque esto es solo un sector de la prensa, en la prensa existe la sensación de que se ha pillado cacho, es decir, que esto afecta a la Moncloa, que cuando se levantan por la mañana dicen textual, sí, claro, que me perdonen...
¿qué cuentan estos hijos de puta hoy? Vamos a verlo, que empiezan así el desayuno, ¿no? Y entonces, entonces eso excita a la prensa, es cierto, pero jugamos con gente dura, ¿eh? Todo el día cortinas de humo. ¿Tú te crees que lo de Bárbara Rey de hace 33 años sale porque sí? ¿Tú te crees? O sea, todos los días una cosa u otra. Y las que les fracasan. A mí no me interesan ya los detalles. Que le revientan en la mano. El de Anne Hathaway, por ejemplo. Sí, yo estoy de acuerdo con los jueces. A mí ya los detalles no me interesan. Yo veo los titulares, ya no entro en los detalles. Pero es que hay un poco la conciencia o la sensación en ciertos medios de comunicación de que es el único terreno que realmente les preocupa. Que tú hablas de la inflación, de las grandes cosas, la vivienda que es tan importante, el no sé qué, y a esta gente, de verdad, tú has visto que todo el discurso en el Congreso de los Diputados últimamente sigue tres ejes, es decir, la economía va como un tiro, hemos crecido más que nadie y lo repiten todos uno tras otro. Pues en ese terreno probablemente no es en el que hay que debatir. En donde no pueden debatir es en este asunto concreto, que además tiene una ventaja periodísticamente, que es que el personal lo entiende. Cuando el público no entiende algo, por muy importante que sea, estás perdido. Tú necesitas algo que se entienda. Para eso están los asesores. El que decide callar cuando está metido en un lío en España lleva las de perder, aunque tenga razón. Es verdad. Bueno, pero chicos, si tú no te explicas, mira que no ha tenido oportunidad de Pedro Sánchez de explicar lo de su pichona. A ver, el gobierno tiene una pisonadora mediática y además en la que invierte mucho dinero porque va colocando a sus peones. La chica esta de la 1 que tiene apellido de cuartel vasco. 79 millones Tracatrá, anuales. Dinero. Apoyo Pepa informativo. Bueno a El País y además nos cargamos a los redactores jefes, a Sabater y a todo el que esté en contra de Sánchez. Tracatrá. Ponemos aquí a Broncano este programa para captar así a los jóvenes, discos, los más pros, tal, tracatrá. O sea, van colocando a la gente en puntos estratégicos para tenerlo todo. Y al que se le escapa dice, bueno, es que esto es fango. Claro, porque te publican lo que tú no quieres. Si la Gestapillo de Ferraz, esa que convence a empresarios, venda usted la mierda que traiga, que yo le apoyaré con la Fiscalía y resolveremos su problema con la ley, eso es más corrupto que lo de Al Capone. Hombre, lo único a Broncano y lo de la Resistencia yo le quitaría del saco porque creo que nos puede hacer un muy buen servicio. Porque quizás podrían entrevistar al matrimonio Sánchez y Begoña para que por fin alguien les pregunte ¿cuánto dinero tiene en el banco? Como ironía está bien, pero la ironía no se vende bien en televisión, amigo. Vamos a publicidad. Necesitamos un desengrasante, no sé ustedes, pero los que estamos aquí... Sí. Y es que el señor... Sí. Un momento que oigo a Esther Peña que quiere entrar al estudio. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a uno? Ser el cuñado de Esther Peña, según el retrato que ella misma hace, desde luego. Vamos a escucharla, fíjense bien, en el entorno lingüístico de la palabra vinagre. Luego les hablo. Y es que el señor Feijóo se ha convertido en ese cuñado cenizo, tristón, con un punto de amargura que cada vez que te ve dice que la vida da asco, ¿verdad? Como decía una serie muy conocida, es de los típicos que te minan la moral. La verdad que no da una buena noticia ni por equivocación. Es cierto que es la típica persona que un día le toca la lotería y va a estar más preocupado del papeleo que tiene que hacer para cobrarlo que de disfrutarlo. Eso es el estilo de oposición del señor Feijóo, del Partido Popular. Insultos, bulos y vinagre. Mucha vinagre. Nunca está contento y eso es muy malo. Roberto. La vinagre es, entonces. Mucha la vinagre, ¿no? Le pueden cambiar... Como ¿Esta señora de dónde sale? El desdoblamiento de... No sé, coge... Y sobre todo, ¿qué cuñados tiene? Pobrecita. Sí, si es que, vamos... Pues algo muy típico que... el día que me enfade contigo te mando a pasar la Navidad a casa de Esther Peña. No, por Dios. Que conozcas a todos sus cuñados. Además, cuando no estás en sintonía con el consenso, pero en realidad te tachan de cuñado, que es un epíteto que utilizan, pues como te pueden llamar facha, ultraderechista, son cosas para descalificar y para que no entres en debates que tienen las de perder. Pero vamos, decir la vinagre es como están todo el día con el desdoblamiento de género, pues como cuando dicen portavoces y portavozas, ya les da igual la lengua española, porque en el fondo creen que la RAE también es algo casposo. Entonces, utilizan el lenguaje un poco al libre albedrío, un poco... Venga, sírvete un buen vaso de la vinagre. Sí. Bueno, aquí pecan todos, porque no he visto explicación más absurda, no es de esta semana, es de unas semanas atrás, no he visto explicación más absurda, ni a un tío marearse regateando con el balón solo a nadie, como esta intervención
de Alberto Núñez Feijóo. Se puede engañar a todo el mundo algún tiempo, se puede engañar a algunos todo el tiempo, se puede engañar todo el tiempo algún tiempo, se puede engañar algún tiempo, todo el tiempo, pero no se puede engañar a todo el tiempo, todo el tiempo. Muy bien. Búscate otro guía o al oso yogi porque no sales del parque de Yellowstone. Ha estado gracioso. Madre mía. Ha estado gracioso. ¿Tú lo has entendido? No. Ah. Entonces, sé lo que quería decir. Prueba conseguida. Sé lo que quería decir, yo también, pero no se lo he estilo de escuchado. Rajoy, muy del estilo de Rajoy. No. Pero Rajoy tenía más gracia. Bueno, sí, No, sí. Rajoy era mucho más gracioso que Feijóo, ¿eh? Menos político, pero mucho más gracioso. Yo no encuentro gracioso a ninguno de los dos, francamente. No, Rajoy tenía su gracia. Te lo Tenía digo en su serio. Coña retranca, gallega, ¿no? sí. Dejó muchos huecos, muchos agujeros, pero tenía su gracia. Bueno, vamos con un tema que seguro ahora mismo casi no es noticia, pero lo va a ser en el futuro. La regularización de 500 000 de inmigrantes prometida por Sánchez, bloqueada en la mesa del Congreso, desbloqueada hace 2 días en la mesa del Congreso, y supongo que esto significa que ya tiene una fecha para ser debatida en el Pleno de los señores y las señoras diputadas. En fin, vamos a ver cómo está ese asunto. El pasado mes de abril, el Congreso de los Diputados dio luz verde, con la única oposición de Vox, a la iniciativa legislativa popular que propone la regularización de 500 000 de inmigrantes ilegales que se encuentran en territorio nacional. Una medida que fue refrendada de nuevo por la Cámara cuando se votó la enmienda a la totalidad presentada por los de Abascal en junio. Ahora, la Mesa del Congreso impulsa la tramitación de esta ILP al dar paso a la presentación de enmiendas al texto. Luego se debatirán en comisión y el dictamen final llegará al Pleno para su aprobación a mediados de octubre. Por el momento, todos los partidos menos Vox están abiertos a discutir la posibilidad de legalizar la estancia de aquellos que entraron ilegalmente en lugar de apostar por su repatriación. La formación de Abascal advierte del efecto llamada que generará. Porque todos aquellos que vienen jugándose la vida en una patera vienen porque iniciativas como la de hoy, la ILP de hoy, es la compañía aseguradora de las mafias de tráfico de personas que les traen. El PP, que apoyó la toma en consideración, pretende que se estudie cuáles de esos inmigrantes ilegales son merecedores de la regularización. Uno por uno, caso por caso, conociendo sus circunstancias, los que están trabajando, los que vienen a emprender un proyecto de vida en España, será su realidad recogida por ese proyecto de ley. Esto es lo que está defendiendo el Partido Popular. La ILP sostiene que el Estado debe respetar los derechos fundamentales de estos inmigrantes mediante la regularización, ya que, a su juicio, la irregularidad les condena a la explotación laboral, a la desprotección y a la exclusión de los servicios sociales. Añade que el hecho de mantenerles sin papeles es un desperdicio del aporte económico y fiscal que estas personas podrían hacer. La medida señala además que va en línea con la Agenda 2030, con el Pacto Mundial para la Migración, firmado en Marrakech en 2018, y con el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo del año 2008. Finalmente, el texto especifica que son incluidos todos aquellos inmigrantes irregulares que lleven en España desde antes de noviembre de 2021. El mensaje a África es claro: vengan a España de forma ilegal, que serán regularizados. Ni sus más rabiosos defensores se han atrevido a llevar esto a votación antes. Lo han ido demorando, porque no son los mejores momentos para votar esa generosa revalorización de esos 500.000 inmigrantes ilegales. Siendo, como parece bastante evidente, yo creo que tampoco se atreven a defender lo contrario, ninguno con seriedad, que esa llamada ha causado un efecto, y el efecto es que, pues miren cómo está Canarias, o miren cómo está Ceuta, o miren cómo están las costas andaluzas, pues como nunca. ¿Por qué? Pues porque, ¿qué se creen? ¿Que las ONGs no se comunican? ¿No ven que todos los que llegan bajan del cayuco pero con un móvil 5G? Están perfectamente comunicados, todas las ONGs, todas las mafias, no digo hecho coma, las ONGs, coma las mafias, coma los inmigrantes, coma los que pagan 5.000 euros para llegar a las Canarias, están perfectamente en sintonía y se comunican. Oye, en Canarias, antes de ya, porque van a regularizar a 500.000. Han llegado algunos desde Pakistán a la ruta canaria. Y eso solo se explica porque hay un efecto llamada.
yo creo que por culpa de ese anuncio. Bueno, ahora llega el momento de la verdad, de decidir si estamos para esa generosa idea de regularización masiva o si estamos para estar un poco más en línea con lo que hacen algunos países europeos cada vez más, que es decir, miren, oiga, lo que decía Meloni, ¿no? Aquí el que entre ilegalmente será detenido y luego deportado. En esa línea que estuvo en solitario un tiempo Meloni, hoy están muchos más en toda Europa. Incluso hay acuerdos, y la Meloni lo sabe bien, mandando a Albania a los que llegan ilegalmente a sus costas, o los alemanes mandándoselos a la Polonia de Donald Tusk. Bueno, esto es así, no cabe darle vuelta. Por cierto, ¿qué decía Meloni? Vamos a escuchárselo a Meloni. Quiero mandar un mensaje claro a quienes quieren entrar ilegalmente en Italia. No conviene confiar en los traficantes de seres humanos, porque os pedirán mucho dinero, os meterán en pateras que no están preparadas para realizar ese viaje y en cualquier caso, si entráis ilegalmente en Italia, seréis detenidos y repatriados. Qué distinto eso a oír a cualquiera del gobierno Sánchez. No, aquí, bueno, claro, no, por favor, vamos a pelearnos sobre si damos suficiente dinero para acoger a los menas en Canarias. No, pero bueno, nadie discute el derecho a llegar en cayuco a cualquier costa española y no ser devuelto. No lo discute nadie. No hay nada. Bueno, a veces Vox se empecina en esto, pero del resto nadie hace una reflexión. Europa está cambiando en esta materia. Francia, que ha dicho el nuevo que ha llegado, el tal Bernier, pues oiga, habrá que cerrar la puerta, ¿eh? ¿Qué dicen en Inglaterra los laboristas? Que se van a hablar con Meloni a ver cómo lo ha hecho. ¿Qué hacen en Holanda? Pues oiga, miren, ya ni uno más, ¿no? ¿Qué hacen en Dinamarca? ¿Qué hacen en Suecia, el país modélico en otros tiempos, porque los socialdemócratas de Palme estaban en dar cartas de refugiados a todos? El canciller Olaf Scholz, el de Alemania, que es del mismo partido, equivalente a Pedro Sánchez. A mí me da igual si son refugiados sirios o afganos. Cualquier problema con la ley, deportados. Y ya. Alemania. Las cosas están cambiando. No les hablo de Grecia, no les hablo de Italia, que han conseguido algo que demuestra que si se quiere se puede, que es pues reducir el número de inmigrantes ilegales que llegan a un país y organizarlos de una manera seria, conveniente y sensata. Don Roberto. Bueno, las políticas de Meloni son las de cualquier país serio. Es decir, tú entras de forma ilegal a un país y te sacan y te vuelven a llevar, que es lo que pasa con cualquier propiedad privada. Al final un país es la casa común de los ciudadanos que... Tú entras en una finca ilegalmente, ponte en la de Galapagar y llaman a la Guardia Civil, ¿no? Y te sacan incluso sin entrar. Entonces, bueno, lo que pasa es que aquí en España somos mucho de esa falsa superioridad moral de darse golpes de pecho. Mira que yo es que soy muy empático, yo es que soy muy solidario, cuánta humanidad albergo. No, oiga, usted está colaborando con las mafias, con el tráfico de personas, está colaborando en convertir el Mediterráneo en un cementerio y aparte en la inseguridad y en el aumento de delitos en las calles, revestido todo de esa falsa solidaridad de yo colaboro con esta gente, pero si esa gente viene engañada, además les están perjudicando y muchas veces los llevan en unas condiciones que les conducen a la muerte. Entonces, bueno, es esto de que es las fronteras abiertas como si esto fuera un patio común, ¿no? Pues, igual que en un edificio, ¿no?, de vecinos, tú no te puedes colar ahí ilegalmente, te sacan o llaman, oiga, se ha metido aquí un tipo. Esto es lo mismo, lo de Meloni es bastante curioso porque eso, ella tuvo mucha mala prensa hace 2 años, cuando entró en el gobierno, la ponían casi como si fuera una heredera femenina de Mussolini, del fascismo en Italia, la ultraderecha, y al final tiene unas políticas bastante razonables. Que vienen a copiarle el laborista nuevo de Reino Unido o Feijóo. Sí, también. Ojo. Mira, en lo general, yo lo que he hecho en falta es que nuestros políticos no hayan sido capaces todavía de definir una política migratoria digna de ese nombre. Es decir, está muy bien. Primero, entender cómo es el problema y en términos generales es muy fácil de entender. Nigeria tendrá
en el año 2050 más habitantes que toda la Unión Europea junta. Tendrá 410 millones de habitantes, 400, y la Unión Europea con el invierno demográfico no llegará a los 400. Y la presión va a ser infinita. Pero tú tienes que definir qué política migratoria tienes. No puede ser una gincana, no puede ser que el que es más aguerrido o más fuerte o más audaz y salta la valla y empuja al Guardia Civil se queda, y el que podría ser necesario tampoco. Y después no puedes engañar a la ciudadanía con mantras, letanías, rosarios del tipo vienen a pagar las pensiones. La mía, para nuestros espectadores, me la he pagado yo, que tengo 73 años casi y llevo cotizando 51 sin haber estado de baja un solo día. Cuando estuve de baja no lo hice. Y cotizando a lo grande. Me la he pagado yo y yo no quiero que me vengan a pagar la pensión. Prefiero ya quedarme sin pensión. Prefiero irme con San Pedro antes de que me paguen la pensión. Pero quitada esa mentira tremenda, porque no mete en la ecuación, muy bien, te vienen a pagar las pensiones, pero ¿cuánto suponen de gasto para la seguridad social? ¿Cuánto para los servicios públicos? ¿Qué impacto tienen en la vida cotidiana? ¿Qué impacto cultural, que jamás nadie se atreve a enfocarlo? ¿Qué impacto cultural tiene la llegada de gente en masa de otros sitios? ¿Cómo nos puede afectar? ¿Cómo puede afectar a nuestras escuelas? Ni siquiera los datos oficiales se dan, es decir, los de detenidos. Yo tengo un hijo, el mayor de mis hijos hace el turno de oficio por seguir con la calle, y cuando te cuenta el lunes lo que ha visto en el fin de semana, digo, de los detenidos, ¿cuántos son y de dónde son? Pues te das cuenta de que no es verdad lo que se dice. Que no es verdad. Cuando ves los datos de violencia doméstica. Entonces, dicho esto, tiene que haber una... Yo podría entender el sentimiento, porque es lógico, no podemos ser insensibles al dolor, la necesidad de otros seres humanos, lo que tú quieras. Y hay gente estupenda que viene, ¿eh? Pero si esto fuera en paralelo, esta idea de los 500.000 con la expulsión inmediata del que haya delinquido, a la tercera, como en el béisbol, a la tercera como en el béisbol y en Estados Unidos, te vas para siempre. Y después España, tú has dicho Italia. España en la práctica gasta lo mismo que Italia. Aquí también se paga como paga. Aquí se le echa en cara a Meloni, que está pagando a Albania por recoger... ¿Tú te crees que aquí no se le paga a Marruecos? Y a Mauritania. ¿Tú te crees que no se le paga a Mauritania? Y chantajea a Marruecos. ¿Qué es lo que ocurre? Que vives mejor ilegal en el barrio más cutre de Madrid que en la calle mayor de Bamako. No sé cómo se llama la calle mayor de Bamako. Pues sí conozco Bamako, una puta mierda Bamako. Entonces, claro, pero es que, ¿por qué nadie define una política migratoria? Y dices tú, y después el elemento cultural que la gente dice, es que eso es racista, es que tienen miedo a ser acusados de racistas. Tú puedes meter el elemento de la religión en la ecuación, el elemento de la cultura, el elemento del idioma. Tienes que poner en la ecuación la edad, el tipo de gente que viene. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué necesitas? Vienes con tu familia. ¿Por qué nunca se resuelto en España eso de los 2 millones de parados crónicos? ¿Por qué? Pues, ¿qué pasa? Es que yo lo que veo en nuestros políticos es, o por cobardía, o por miopía, o por ignorancia, o simplemente por oportunismo, son incapaces de abordar este tema. Y este es un tema crucial. Y si ves lo que está pasando en Francia, y ves lo que está pasando en Inglaterra, y ves en otros países, es para echarse las manos a la cabeza. Estando yo en París, estoy con mis 2 hijos pequeños y con mi mujer, digo, oye, vamos a bajar caminando al Sena. Estamos en la Gare du Nord. Tío, a mí, que he sido corresponsal de guerra 30 años, no me cabía un cacahuete por salvarse la parte. Si es que veías aquello y decías, Virgen Santa, ¿dónde estoy? ¿Tú sabes lo que es aquello? Pues nos va a pasar aquí. Y no es un problema solo de delincuencia, es que no es sencilla la integración, simple, ni siquiera posible, la integración de grandes masas de población como se quiere hacer. Voy a contar un caso de Francia, pero no lo voy a contar. En Francia está hoy conmocionada por un asesinato que tiene que ver con esto. De verdad, es unas cosas... Es que, un apunte, decían los mamertos cuando la encuesta que la inmigración era la primera causa del problema, decían, ¿y por qué la inmigración y no la sanidad, la vivienda, la educación? Pero a ver, que eso todo es coyuntural. Y de ¿qué piensas? Que no afecta a la sanidad, no afecta a la vivienda, no afecta a la seguridad, la inmigración. La inmigración es la primera causa de preocupación porque afecta a todo lo demás, no es una cosa independiente del resto. A los servicios públicos, claro, al orden público y a la dimensión de lo que quiere conseguir este país. Hay países que son receptores de inmigrantes desde hace 100 años. Por ejemplo, Australia o en su día Argentina, donde el criterio es, ¿viene con su familia? Qué bien.
¿Viene a quedarse? Dice, sí, qué bien. ¿Qué sabe hacer? Dice, ¿nos es útil o no nos es útil? En Australia dicen, no, aquí no, pero en el norte del país sí. Váyase usted a vivir a Port Arthur y como es encofrador y allí hay obras, pues ya se ganará bien la vida. Pase, sello y para adentro. Ahora, aquí saltar la valla no es un criterio, como tú decías antes, desde luego que no. Don José María Sánchez. Y después el que delinque tiene que ser expulsado. Expulsado. Pero yo creo que estáis mencionando muchos de los temas que son relativos a la inmigración en general, y son muchos. Ahora estamos ante esta iniciativa llamada Popular para regularizar a 500.000, ¿no? Mediante la iniciativa, lo que pretende es que se habilite al Gobierno mediante una reforma de una disposición transitoria de la Ley Orgánica de Extranjería que se le habilite para que en el plazo de 6 meses por decreto regularice a todos estos señores. Yo voy a tratar de explicar esto brevemente, pero luego voy a referirme al problema de la inmigración. En síntesis, de lo que se trata es de que estos que ya están en España, en número de 500.000, que son irregulares porque no han llegado a España ni con permiso de residencia, ni con contrato de trabajo, ni se pueden acoger al estatus de asilado o refugiado, devengan legales por decreto. Previa habilitación, una ley, ¿no? Por decreto. Esto se ha hecho antes en España, se ha hecho 6 veces. La iniciativa lo dice en sus exposición de motivos. 4 veces con gobiernos del Partido Socialista, 2 veces con gobiernos del Partido Popular. Bien, pero esto ahora está suscitando una especial inquietud y yo creo que mayoritariamente oposición del electorado. Bien, lo que hay que tener en cuenta es lo que he dicho. Es decir, son personas que están en España en condiciones de ilegalidad. Algunos partidos, y en particular hablo de Vox, que es el mío, nosotros no nos oponemos a una inmigración legal, con arreglo a las leyes. No sé, los refugiados porque son perseguidos por regímenes políticos, por razón de su sexo, raza, religión, etcétera, situaciones de guerra, ¿no? Y tampoco nos oponemos a la inmigración cuando se desarrolla con arreglo a lo que las leyes establecen, insisto, cuando llegan a España y se establecen estas personas con permisos de residencia, contratos de trabajo. Bien. Luego aquí se está santificando lo que es la voluntad de la izquierda más radical, a la que se apunta sin parpadear el Partido Socialista o el Grupo Socialista, que es esta idea de que la inmigración económica tiene que ser reconocida por las leyes. Es decir, que un señor de Mali o un mauritano o un marroquí, libremente y sin límite del Estado receptor, puede establecerse en España, en Francia, en Italia, porque quiera hacerlo, porque dice o invoca una mala situación de naturaleza material. Y por tanto los flujos migratorios tienen que ser libres. Y según la izquierda, esa libertad lo que asegura es que esas personas puedan acudir a focos de vida económicos en los que van a correr una suerte mejor, ellos y sus familias, sus hijos, etc. Esta es la idea de la izquierda, que es una idea curiosamente globalista. Digo curiosamente porque la izquierda es contra el globalismo económico, aunque la izquierda siempre ha sido globalista en el sentido de que el socialismo siempre ha sido internacionalista. De modo que hay una cierta coherencia. Y luego se invoca por la izquierda más radical, insisto, esta razón que podríamos calificar, pero que no es verdad, de humanitaria. Bueno, entonces hay ciertos partidos que dicen que esto no es posible. ¿Por qué no es posible? Primero, porque están pretendiendo que se haga excepciones a las leyes. Bueno, esto se puede remediar modificando las leyes, evidentemente. Pero segundo, y más importante, porque naciones como España o como Italia no se pueden permitir esa entrada sin límite de personas extranjeras sin permiso de residencia, sin contratos de trabajo, porque al final esas personas, una vez que residen aquí, son beneficiarios de ayudas de naturaleza social que suponen una carga para el Estado receptor.
¿Sí? Y esto no es que no se quiera porque seamos malvados y porque seamos inhumanos, sino porque la economía española no se lo puede permitir, como no se lo puede permitir la economía italiana o la economía francesa. No se lo puede permitir. No hace falta que expliquemos que el estado de bienestar, desde la crisis del 73 del petróleo, conoce un proceso terrible que consiste en síntesis, en que se ha hecho cargo de muchas obligaciones con contenido económico que no puede cumplir. Esto es una constatación de un hecho, no es un juicio de valor ni político, es una constatación de un hecho. De ahí el déficit crónico en el presupuesto público, las políticas de endeudamiento o imprimir moneda al modo Draghi en sus años de presidencia del Banco Central Europeo. Bien. Luego, es un imposible porque hay unas limitaciones materiales. Y en la decisión de subvenir a las necesidades de esas personas que en condiciones miserables llegan a nuestras naciones, nosotros, en Vox, y creo que varios españoles, consideramos que entre favorecer a estas personas y ayudar a los que se encuentran en situaciones parecidas, que son españoles, preferimos elegir a los españoles. No en vano la nación española existe, aunque a algunos les pese, pero existe. Y tercero, y es quizá la razón más grave, que es la de más alcance, está el problema cultural. El problema cultural, y yo lo he dicho en las Cortes, y perdón por hablar de mí mismo. Está el problema cultural, es decir, si hay una inmigración masiva y descontrolada, y aún cuando lo fuera por los cauces legales, como ha sido el caso de Francia durante muchos años, esto puede ser la causa de una presencia de grupos muy numerosos en sociedades occidentales, de los que luego los que han propiciado su llegada y su permanencia dicen, como en Francia, es que no respetan los principios de la República. Es que no se integran con la población nacional. Bueno, y bien, de acuerdo, es así, bien. Pero ustedes esto ya lo saben hace muchos años. ¿Y entonces? ¿Por qué prosiguen con la misma política? Esto es un problema gravísimo. Esto es la desintegración de Francia. Incluso es un tema literario. Hay una novela muy conocida de Houellebecq, ¿no?, que se titula, si no recuerdo, Sumisión, ¿no? Sumisión, que ya sabéis que resulta que el rector de la Sorbona de París es un converso del cristianismo al Islam. Hay unas páginas memorables cuando él va viajando por una autopista en estado de guerra de París a Marsella y tiene que detenerse en una estación de servicio. Bueno, me gustaría mucho hablar de la novela, pero hoy creo que no puedo. Entonces, vamos a ver, esto es súper evidente y lo que yo he dicho en las Cortes es, en este Parlamento, el único partido que dice abiertamente, no es que me quiera levantar para darle más énfasis a mis palabras, es que estoy incómodamente sentado en él. El único partido que dice abiertamente que el llamado multiculturalismo en sí mismo no es un valor es Vox. El Partido Popular está contagiado hace muchos años de esta idea. O sea, el multiculturalismo es en sí un valor. Pero ¿cuál es el fundamento más allá de afirmarlo? Que alguien me lo explique. Dicen, no, porque es mejor conocer a gente distinta. Y entonces, no, el multiculturalismo no es sino el resultado de los flujos migratorios facilitados en un mundo en el que el transporte de personas y la movilidad es más fácil. Nada más. El multiculturalismo, es decir, ese estado de hecho consistente en el resultado de esos flujos migratorios, puede dar lugar a lo que en Francia se dice, se está desintegrando la esencia nacional, son contrarios a los principios de la República, las señoras no se pueden bañar en burkini en las playas, las niñas no pueden llevar burka en el colegio, etc. Bueno, pues usted, si está diciendo esto, me está diciendo que a usted el multiculturalismo no le gusta. Y lo dice el centro, la derecha y la izquierda, porque es un clamor nacional en Francia, porque, digo, esa presencia ha pasado a ser de algo cuantitativamente no significativo a ser una cosa muy importante, es decir, cuantitativamente muy relevante en muchas ciudades. Entonces la gente se pregunta y entonces surgen estos comentarios, como siempre, aquello de tronos a las causas y calos a las consecuencias. Pues esto es lo de esta cosa de siempre, ¿no?
Bueno, yo creo que aquí varias cosas que yo creo que son incuestionables. En primer lugar, que un Estado tiene la obligación y también tiene el derecho a proteger sus fronteras como no podía ser de otra manera. Es que España tiene que cuidar sus fronteras y no permitir que se pase como si fuese un coladero, porque aparte nuestra frontera, y nos lo dicen nuestros socios europeos, es la de todos. Si España es un coladero, la Unión Europea es un coladero. En segundo lugar, es que aquí no se puede recibir a todo el mundo. Y no se puede recibir a todo el mundo porque hemos diseñado un estado del bienestar que reconoce unos derechos sociales y económicos que cuestan mucho dinero. Y por lo tanto aquí no se puede asumir a millones de personas para reconocerles esos derechos para los cuales no hay dinero. Y luego, discrepando un poco del compañero diputado de Vox, yo soy diputado del Partido Popular y digo que el multiculturalismo no es bueno y el multiculturalismo no es algo deseable. Pero esto no es que lo diga yo, que soy ahora diputado del Partido Popular, es que cuando el presidente Rajoy diseñó la política de ciudadanía y de integración, en el año 2012, estableció que España no quería y no tendría un modelo multicultural. Por lo tanto, yo en este caso siento discrepar, porque el Partido Popular lleva 30 años defendiendo una política de inmigración muy clara, que es control de fronteras y luego que la inmigración sea legal, ordenada y vinculada a un contrato de trabajo. Y en este caso yo creo que hay que intentar diferenciar un poco, porque España, entre el año 96 y 2004, fue uno de los países que más inmigrantes recibió del mundo. Era inmigración hispanoamericana, fundamentalmente. Y en ese sentido no se produjo ese choque cultural y económicamente quien viene y tiene un contrato de trabajo, que es lo que propone el Partido Popular ahora, en esa reforma que se está hablando, aporta económicamente. Lo que no puede ser es que venga alguien a beneficiarse de nuestros servicios sociales. Lo que no puede ser es que alguien permanezca de manera irregular. Y desde luego lo que no puede pasar es que reconozcamos regularidades a personas que están condenadas por delitos penales o que también tienen una reiteración en lo que todos conocemos como los delitos menores. Pero bueno, en todo caso, esto que digo yo ahora no dista demasiado de lo que, por ejemplo, defendió el señor Gil Lázaro, que es diputado en este momento de Vox y que cuando se produjo la regularización de Aznar era diputado del Partido Popular y decía estas mismas cosas, que yo creo que tienen todo el sentido del mundo. José María. Bueno, permíteme que te replique. Vamos a ver, yo estoy dispuesto a aceptar que Aznar lo explica en un libro de memorias. Él propició una inmigración esencialmente de origen hispanoamericano, porque consideraba que eso verdaderamente no provocaría problemas como los que sufre Francia, por ejemplo, o Bélgica, ¿no? Bien, de acuerdo, no digo nada. Fue así, regularizó, bien. Estoy dispuesto a aceptar que en algún momento el Partido Popular ha coincidido con lo que Vox sostiene ahora y propone ahora. Pero, y esto es lo tercero, tú creo que tienes también que reconocer que el Partido Popular en esta cuestión se muestra muy vacilante. Un día dice una cosa y otro día dice otra distinta. Por ejemplo, el señor Moreno Bonilla pues se pronunció con eso de, antes nos reíamos de esta que dice la vinagre, pero lo de asín, que tenemos el corazón asín de ancho para acoger a todos los que vengan porque somos muy buenos y aquí estamos. Esto lo ha dicho él, no lo he dicho yo. Y ese señor, que yo sepa, es del Partido Popular y preside el Gobierno de Andalucía como presidente designado por el Partido Popular. Luego al día siguiente el señor Tellado dice que copia a Vox y dice que sí, que esto, que la intervención de la Armada, que son operaciones de interdicción marítima, que es una cosa reconocida por el derecho internacional público. Bueno, que el gobierno dice, en boca del miniministro este de Asuntos Exteriores, dijo que es que Vox quería bombardear cayucos. Bueno, claro, si aquí podemos caricaturizarlo todo y por lo tanto caer en lo que decíamos antes, en el gallinero nacional, claro. En el que este mini-ministro o microministro quiere ser gallo, pero en fin, vamos a ver, el Partido Popular, y perdóname, yo respeto que tú digas que tú estás conforme con que el multiculturalismo de suyo no es algo bueno, no, de suyo no es algo, no es puede haberlo sido, pensemos en naciones como los Estados Unidos o Canadá, el melting pot, que es el melting pot. Que aquí hay unos principios, hay unos valores que son herederos del pensamiento griego, del derecho romano, de la religión católica, son incuestionablemente mejores y que si podemos remontarnos a Adán y Eva, si quieres, si nos podemos remontar a Adán y Eva, da igual, el Partido Popular en esto vacila. Y en mi opinión, vacila porque, digo, él con sus manifestaciones muestra sus vacilaciones y sus dudas. No es que yo lo esté cambiando, estoy recordando episodios muy recientes de los últimos
15 días en los que se manifiesta de modo contradictorio, vacila, y a mi juicio, y en esto hago una excepción, porque tú no lo manifiestas aquí así, y creo que es verdad lo que dices, en general no resulta algo que le choque especialmente, porque participan de esta idea general muy extendida, eso que se llama idea recibida, de que, bueno, que sí, que el culturalismo es bueno porque es mejor vivir juntos que separados, porque es el momento de conocer otras culturas, otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene consecuencias como las que he explicado en Francia, y luego hay reacciones en cabeza de aquellos que son los que han propiciado ese estado de cosas. Bueno, vamos a hacer una pausa de publicidad. Me queda que conozcan una cosa dicha por Meloni a propósito del poco trabajo que se hace contra las mafias que traen personas y que se juegan la vida de personas cruzando el Mediterráneo de sur a norte. Por cierto, hay 2 casos en Europa en los que se demostró útil el despliegue de la Armada. Grecia, con sus islas, las 6 islas más próximas a Turquía, Lesbos a la cabeza, y Lampedusa en Italia, un ejemplo más reciente, y seguramente que han podido seguir con más claridad. Lo digo porque si tenemos un problema en otro archipiélago, el de las Canarias, pues parece bastante obvio que esa sea la receta. Bueno, ya estamos de vuelta y vamos a hablar de hispanidad, de Iberoamérica, de malas relaciones con México, de, en fin, de algunos coletazos de lo de Venezuela. Lamentablemente todo esto está de moda. Me gustó mucho lo dicho por Milei en la Asamblea de Naciones Unidas. Pocas veces se han dicho cosas tan hirientes y tan a la cara, y por lo tanto hay que darle valor, como dicen ahora los cursis. En esta misma casa que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. En esta misma casa que dice defender los derechos de las mujeres, permite el ingreso al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel. Ya era hora que hablásemos claro en la ONU, donde hay tanto mamoneo, mamoneo, dicho yo. Pues me viene a la mente, tanto 2 meses esperando que viniera a explicarse Zapatero, viene, se explica y resulta que nos dice que es mediador. Dice, vale, colega, pero ¿mediador de quién? De Maduro, ¿no? Vamos a escucharlo. El señor González Urrutia ha expresado estos días, y por tanto pues ya me siento con una posibilidad de decir alguna cosa, que participé en una tarea de facilitación para su venida a España. Debo decir que cuando alguien facilita, cuando alguien media, debe ser extraordinariamente respetuoso. Es un derecho y un deber de mantener discreción y lealtad a las personas que han permitido, querido, que facilites en alguna tarea. Así que una tarea de facilitación. Oye, cómo está el español, ¿eh? El presidente de España estaba en una tarea de facilitación. ¡Jol! Te hayan muy prostituido por la arepa. La arepa, cuando engulles la arepa, te va trastornando el estómago y te cambia. Y empiezas a decir cosas guachimanguis. ¿Comprendes? Esto lo debes haber aprendido en Venezuela. Bueno, Catalá, vamos a ver, cuando uno es facilitador, ¿cobra? ¿La factura pasa al IVA o cómo es esto? ¿Qué hace un expresidente del gobierno español todo el día en Venezuela? Es decir, que esta es la gran pregunta. Los expresidentes, claro que pueden tener un papel en la política exterior y en la diplomacia puntual, con algún problema que podamos tener con algún país o con alguna nación, y a la que se piense que un expresidente que mantiene buena relación puede hacerlo. Pero ¿qué hace este señor siempre ahí? Pues cobrar. ¿Qué va a hacer? Cobrar. Cobrar de quien le paga. Y sobre todo, y luego una cuestión, o sea, es que la infamia de Zapatero es doble, porque resulta que tenemos a un expresidente a sueldo en una dictadura, pero que encima le tenemos facilitando la supervivencia de la dictadura mediante la salida de todos los 10 opositores. Es que en Madrid, hoy en Madrid, está viviendo Leopoldo López, está viviendo Lian Tintori, Antonio Ledezma, ahora también Edmundo González. Todos los que se han opuesto a Maduro los ha sacado Zapatero como si fuesen fardos, que molestaban, por supuesto, al dictador. Por lo tanto, la infamia de su labor allí es doble.
Zapatero es mediador entre Maduro y su mina de oro que dice Piedad Córdoba que tenía ahí. O sea, él media por sus intereses económicos. Pero algún día, si cae el régimen, pues pasa como cuando cae muchas veces, que la gente se intenta dar el piro, ¿no? Y a mí me gustaría que Zapatero acabara en el licoide, en una celda, pan y agua, no sé, una temporada, como justicia poética, ¿no? Es un deseo más que otra cosa, como los deseos de Félix Bolaños. Pero sí, es una persona que lo que hace es, a los opositores les facilita la salida. Dice, mira, ahí está el aeropuerto si quieres marchar, porque si te quedas aquí probablemente tu futuro y tu salud corren más peligro que si te vas. Y al régimen la extracción. Claro, claro. O las maletas aquellas, se acordarán, ¿no? Sí. Elsi y tal. Bueno, sin embargo, la gente que está en la oposición en Venezuela está ya requete curtida. Les han salido líderes full, les han salido lidercillos, liderzuelos, liderazos. Y hay una señora que brilla con luz propia, que es María Corina Machado. El otro día dio una entrevista y en ella decía que ellos, la oposición, ya saben quién está actuando de tapado, favoreciendo el discurso y los intereses de Nicolás Maduro. Ya en España y en el mundo, toda la gente sabe quién es quién. Ya nosotros sabemos con quiénes nos acompañan en esta lucha democrática y quiénes no. Y lo importante es seguir adelante. Edmundo tiene que ser reconocido como presidente electo porque es lo que es. Todo el mundo sabe que fue una paliza. En Estados Unidos, donde se está dando una campaña electoral tan particular y tensa, ambos partidos en el Congreso, en las dos cámaras, han acompañado todas las iniciativas de respaldo a la lucha democrática y de presión a Nicolás Maduro. Lo vemos en América Latina, a todo lo largo del espectro ideológico. Entonces, lo que ocurre en Venezuela no es un tema de izquierdas y derechas, es un tema de libertad versus opresión. Bueno, y mientras tanto, Diosdado Cabello, que es el del clan de los soles, porque son generales todos, y el sol es una de las estrellas que llevan los generales allí, que colaboran con el narco, camino de Estados Unidos, desde Bolivia, desde Perú, desde Colombia. Bueno, pues Diosdado Cabello, como les digo, buscado por la DEA, ha dicho una cosa que a lo mejor es verdad. Dice que, ojo, porque el gobierno de Sánchez en España miente siempre. Porque fíjense, lo primero que ocurrió con ese caso fue que el gobierno de España dijo que ellos no estaban en ninguna negociación con nosotros. Fue lo primero que salió. No, nosotros negociando con esos bichos, no. De repente el señor se apareció ya en España. ¿Cómo llegó a España, pues? ¿Cómo vino para acá un avión de la Fuerza Aérea Española? O sea, para entrar un avión de la Fuerza Aérea Española, lo autoriza el gobierno que está aquí, el gobierno nacional, pues, el gobierno nuestro, de la revolución. ¿Y a qué viene? Ah, bueno, viene a buscar un pasajero. Ellos tratan siempre de mentir y no asumen su rollo. Siempre de mentir. El control de daño para ellos es terrible. Nosotros asumimos la verdad. La verdad es un hecho revolucionario. Es terrible porque se guarda la mitad de la mercancía en el cajón y dispuesto a exhibirla más adelante. Sí, ya me duele tener que estar de acuerdo con ese tipo, pero en fin, en esto creo que lleva razón, Roberto. Sí, toda la razón. No te puedes fiar de Pedro Sánchez. No se fían de Sánchez ni los narcoterroristas estos del cártel de los soles. Sí, es alucinante. Le tienen diciendo, ojo con este, que es peor, es peor. Sí, pero bueno, llegará el día en que se exhiba la verdad. José María. Lo de González Urrutia sigue siendo sorprendente todo ello. Yo comprendo perfectamente las palabras de María Corina Machado, a quien Vox, he de decir, apoyó desde el principio de su actividad política contra Maduro. Pero sigue siendo sorprendente porque hace muy poco, hace 2 días, si no recuerdo mal, en Nueva York un número crecido de estados y un representante de la Unión Europea han firmado un documento en el que se dice que efectivamente Edmundo Machado, por las actas publicadas por la oposición, ha ganado las elecciones. Afirmación que ya había hecho antes, una semana antes, el propio alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, el señor Borrell. Siendo así, sin embargo, a día de hoy, la Unión Europea sigue sin reconocer a González Urrutia. Y voy a explicar esto. El Parlamento ha votado
una resolución, en unos términos bastante contundentes, contra Maduro. Cuidado, después de haber la Unión Europea suspendido las medidas restrictivas o sanciones antes de las elecciones, que esto también está en el debe de la Unión Europea en este asunto, luego se ha vuelto a poner en vigor. Pero el Parlamento no tiene esa capacidad ni competencia para proceder a un reconocimiento. Las organizaciones internacionales no hacen reconocimientos ni de Estados ni de gobiernos, pero lo que sí puede hacer la Unión Europea, que es lo que hizo la OEA en el caso de Guaidó, que también es una organización internacional, la OEA, lo que puede hacer es dejar de reconocer al actual encargado de negocios de la Embajada de Venezuela ante la Unión Europea, dejar de reconocerlo y reconocer a uno que pueda designar González Urrutia. Eso es lo que puede hacer el orden diplomático sin realizar un acto que sería insólito en la práctica internacional. Tampoco hay por qué excluirlo, pero sería insólito. Ha de reconocerse así, que es que una organización internacional reconozca un gobierno o un Estado. Bueno, pues esto último, que sería muy sencillo, que podría hacerlo la Comisión y o el Consejo de Asuntos Exteriores. Recuerdo que el Consejo de Asuntos Exteriores lo preside el alto representante, siempre, cualquiera que sea el Estado que preside semestralmente la Unión, y es al tiempo el alto representante vicepresidente de la Comisión. Esto, a mi juicio, no lo va a hacer. Entonces aquí ya estamos con las mentiras. Dicen, no, es que el Consejo tiene que pronunciarse por unanimidad. Esto es dudoso, porque en fin, el artículo 30 del Tratado de la Unión Europea no permite concluir esto así, de un modo muy claro. Pero en fin, ¿pero y la Comisión? La Comisión es quien en las instituciones europeas tiene el papel de Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo es el que actúa en las relaciones internacionales, aunque haya un Consejo de Asuntos Exteriores. Bueno, pero la Comisión es la que es, y la Comisión la preside la señora von der Leyen, y la presidencia de la señora von der Leyen pues se debe al voto de no solamente el Partido Popular Europeo, sino de otros. Que hay unos compromisos raros que a mi juicio luego redundan en este papel, no digo totalmente ambivalente, porque esto sería falso, pero de una cierta ambigüedad por parte de la Unión Europea, que a mi juicio podría hacer algo más en el orden puramente diplomático. Y esto yo no cuento con ello. Deseo equivocarme y que pronto veamos este reconocimiento y que ese representante de la República de Venezuela, designado por Maduro, deje de ser reconocido como tal por la Unión Europea. Bueno, seguimos con Venezuela, pasamos a México. Bueno, yo un pequeño detalle sobre Venezuela. Antes que decíamos, ¿qué papel juega Zapatero? Pues yo a toda la gente que nos ve en casa le diría que salgan a la calle. En Madrid hemos acogido a 150.000 venezolanos que han venido huyendo de la dictadura y del comunismo. Que les pregunten por Zapatero, a ver qué les dicen. A ver qué dicen, claro. Bueno, vamos con México. Ya saben ustedes que la nueva presidenta toma posesión, que no ha querido el gobierno actual invitar a esos actos. El que formula las invitaciones lo hace de acuerdo con el que va a ser investido, en este caso AMLO y la señora Sheinbaum. Bueno, no querían que fuera el rey porque dicen que porque el rey no contestó a una carta que le mandó Andrés Manuel López Obrador en la que le exigía que pidiera perdón por los desmanes de la conquista 500 años atrás. Bueno, la carta no fue atendida, no fue contestada y están muy enfadados en México y no quieren que vaya el rey de España. Bueno, al margen de la leyenda negra, de la conocida posición derivada del PRI en México, siempre feroz con el pasado español, pero nunca con el francés, pero nunca con el americano. Bien, muy llamativo todo, ¿verdad? Pero es que lo que me llama la atención es cómo explica la cosa Paje. Paje es un gran contador de historias. Dice que se fue a ver con Bono al presidente de México. El presidente de México debió sospechar de ellos y los recibió a las 6 de la mañana. Por si se llevaban algún candelabro que diera tiempo, digo yo, no sé por qué. El caso es que los recibió y les dijo cosas tremendas que espero tengan a bien escucharlas del propio Paje. Con él tuve yo ocasión de reunirme con el presidente Bono cuando Obrador era gobernador del Distrito Federal en México. Ya la cosa empezó rara porque nos citó a las 6:30 de la mañana, que tampoco había necesidad ninguna.
Yo iba yo inquieto todo eso. Y digo, bueno, y este hombre me decía, no, todos los días este hombre a las 7 da una rueda de prensa, incluido la Navidad. Digo, debe estar loca la gente que lleva alrededor, ¿no? Y claro, luego ya cuando me vine me aclararon la duda de que tiene insomnio crónico, no duerme más de 3 horas y los vuelve locos a casi todos desde las 4 de la mañana. Digo, pues es de agradecer que nos convocara entonces a las 6:30. Y se despachó, y nada más sentarnos, nos dijo, odio a los españoles y odio a España. Nunca viajaré a España. Pues ya está acabada la reunión, si quiere usted. Ese es el nivel, Maribel, ¿eh? Sí, sí. El de los unos y el de los otros. Pero bueno, en cualquier caso, Rojo. ¿Te han perseguido por México? ¿Como por país? Se nota, es decir, es muy progresivo y muy acelerado. Si tú ves el cambio que se ha producido en el museo o en Cuernavaca, es evidente. Y además es contagioso. Si fijas, han ocurrido fenómenos similares, incipientes en Perú. La estatua de Pizarro desaparece de repente del lateral del palacio. En Venezuela las declaraciones que hacen los bolivarianos y en México hay un afán de negar la historia. Yo tenía mis dudas si es porque son muy mamarrachos, digo los dirigentes, si es ignorancia, si es sectarismo, yo creo que es todo a la vez. Pero claro, tienen apellidos españoles el 98% de la población. Hablan español con el 99,5% de la población, español, castellano, distintas variantes. Profesan una religión con distintas intensidades y devociones que les predicaron los misioneros españoles. Y son descendientes, no nosotros, ellos, de los que fueron a conquistar aquello, a por el oro y a por las Indias y a por todos. Ellos son los descendientes, nosotros. Lo que también se echa en falta, dice, todo el mundo está alabando la reacción del gobierno español. Oiga, los socios del gobierno van a ir. Están la Montero, no sé cómo se llama Montero, la Ada Colau, Bildu. Pisarello, iba a decir Pinganillo, Pisarello, y hay uno de HB que no, o de como sea, o de Bildu, que soy incapaz de pronunciar el nombre. Van a ir. Y la reacción del gobierno español, tibia. Y dices, bueno, pues que se limita a eso. No, el mal está aquí. Aquí tenemos un ministro de Cultura apellidado Urtasun que quiere descolonizar y promueve la descolonización, que no sé qué coño significa, de los museos. Y yo echo un poco la vista atrás y recuerdo hace ahora 32 años en los fastos del 5º centenario que yo había vuelto de reportero a Buda de Centroamérica y de repente me encuentro en Madrid con la sorpresa de ver una china que se llama Marlene Chou y un profesor austriaco que se llamaba Leo Gabriel, que habían estado conmigo dirigiendo una banda de 50 o 60 sandalistas que venían todos de la Nicaragua sandinista. Y le digo, ¿qué hacéis? Hemos venido a España y nos ha pagado el viaje el gobierno español, Felipe González, y el hotel nos lo paga el gobierno español, o sea, nosotros. ¿Y a qué venís? Dice, a cagarnos en la historia de España, como te lo estoy diciendo, textual. Entonces esto viene de lejos, es decir, el mal no son los mexicanos, son los colaboradores, cipayos, mamelucos que tienen en este lado del Atlántico. O sea, ¿cómo son? La pregunta es, que a mí me extraña, ¿a quién hay que pedir perdón y por qué exactamente? Antes de la llegada de los españoles, México no existía como nación. Entonces, bueno, quiero decir, con los mexicanos, algún día, cuando estén libres de populistas y analfabetos, reconocerán a Hernán Cortés como el soldado que liberó a los pueblos indígenas de un imperialismo antropófago de los aztecas, que liberó entonces el territorio que entonces era México. Pero vamos, las pruebas que confirman el holocausto azteca son abrumadoras. Entonces, esta gente que dice que hay que pedir perdón, o sea, eso, los que fueron allí, que pidan perdón los que se quedaron aquí, ¿no? Pero si te apellidas López Obrador. Entonces, bueno, si hay un pueblo al que se le ha falsificado sistemáticamente la historia, es el mexicano. Y es que allí la leyenda negra es algo que no se puede discutir, es decir, no puedes discrepar porque te condenan al ostracismo, pero en España, ¿cómo coño te puedes creer a la leyenda negra en 2024? Vayan a estudiar, o yo qué sé, lean a Elvira Roca Barea o a Iván Vélez. Pero el ministro, aquí es nuestro claro, ministro. ¿cómo te puedes creer eso en 2024? Como lo decía Fernando Bueno, Gustavo Bueno, a un hombre que en Oviedo decía que le paró y le dijo, ¿es usted Gustavo Bueno? Y dijo, bueno, sí, dice, ¿no sabe que es usted un fascista? Y yo dije, pero bueno, ¿qué es fascista? Y me dijo una cosa de chorradas y le pegó un empujón y le dije, vayas a estudiar. Pues esto es lo mismo, si se creen la leyenda negra, vayan a estudiar. Nacho.
La verdad es que esto es, en cierto modo es una pena, ¿no? Es decir, el lavado de cerebro cultural, histórico, identitario a la que la clase comunista, populista y de la ronda esta de Puebla está sometiendo al pueblo mexicano, que siempre ha sido un pueblo hermano. Y sobre todo es una pena porque además tampoco hace falta hacerse muchas preguntas para darse cuenta de que esta negrología, esta agenda negra, se cae por su propio pie cuando dice no, que España tiene que pedir perdón por robar el oro. ¿Cómo que el oro? ¿No ha visto usted las catedrales, los centros coloniales, las universidades? El primer hospital de América. Está ahí. No. Incluso el oro, que queda acreditado por el Estado mexicano, que desde que se independizó en 1821 de España, ha sacado 7 veces más oro de lo que cogió España para invertirlo allí. O que, por ejemplo, la clase mexicana no sea capaz, la clase política, digo, de asumir que una de las zonas económicas más ricas de la historia de la humanidad ha sido Texas. Y Texas lo vendieron los propios mexicanos a los Estados Unidos en la década de los 80 del 1800. Por lo tanto, bueno, esto la verdad es que es una pena, pero bueno, forma parte de lo que siempre intentan hacer los comunistas y los populistas, que es un lavado de cerebro para que solo exista un pensamiento hegemónico único y que sí siempre exista un enemigo exterior al que echarle la culpa de los males, de los que tú, como clase política, no puedes resolver. Pero ¿sabes en qué somos responsables? Es decir, en España no se conmemora la batalla de Lepanto, que es la batalla naval más importante entre Trafalgar, que define Oriente y Occidente y que permite que no vayamos todos o con velo, o con burka, o con la madre que lo hizo. En España se renuncia a la historia propia, no se enseña en las escuelas. En España lo que yo conté, que parece un chiste, lo de la China y el austriaco que venían con los sandaristas, es que es verdad. En España hay un ministro que está con la tesis de López Obrador. En España la exministra Montero, porque fue ministra esta paisana, pues se va a celebrar con ellos y a darles abrazos. Es decir, en España las universidades, Dios nos libre de volver a estas universidades, uno espera tener dinero para mandar a sus hijos a Harvard y si no, a donde sea, con los hermanos píos de lo que sea, pero de verdad, es que somos responsables de esto, y no ha habido una respuesta... No es una respuesta. ¿Qué ha dicho el gobierno español? ¿Qué pronunciamiento toma respecto al gobierno español? Hombre, nos lo podemos tomar a coña. Y el chapulín colorado y... No. Claro, pero es que es así. No lo podemos tomar a pitorreo por una razón, en mi opinión. Porque no es un agravio a un gobierno que se turna en el poder. Es un agravio al rey de España, que es el jefe del Estado y que representa a España. Y por lo tanto es un agravio a España. Y por lo tanto que el rey de España no haya sido convidado, como procedía a la toma de posesión de esta señora, que no es más que una pedisecua vulgar de López Obrador, a mi juicio era en la gradación de la diplomacia suficiente para haber llamado a consultas al embajador de España en México, haber llamado a conversaciones en Madrid el ministro al embajador de los Estados Unidos de México en España y acaso, y no lo excluyo en modo alguno, para romper las relaciones diplomáticas con México. Esto es un agravio a España, manifiesto, no oculto, ellos lo han dicho, en la persona de su rey y jefe del Estado. Y por lo tanto no es admisible. La reacción del gobierno ha sido una reacción simplemente de estupidez, de temor y de todo lo que se quiera poner peor de una diplomacia, o decir peor de una diplomacia que no tiene ninguna categoría encabezada por el microministro. Y luego sobre la cuestión en general de la hispanidad y de cómo se juzga a España en Hispanoamérica o en Iberoamérica por reconocer el papel de Portugal. Aquí tenemos un problema muy serio, claro. Tenemos un ministro de cultura hispanófobo y negrolegendario. Esto ya es un problema. Pero no es el problema de este ministro, que es un bobo al cubo, claro, porque ¿cómo se puede ser ministro de Cultura siendo español, siendo hispanófobo? Es una cosa difícil, ¿no? Difícil, yo creo que imposible. Pero es que el problema de la leyenda negra o de la hispanofobia, visto desde América, debe ser que haya hispanófobos y negrolegendarios en España.
Que ellos lo sean por error, ignorancia, mala fe, como habéis dicho, bien, bien. Pero ¿cómo los americanos se van a deshacer de esa ignorancia, mala fe, estupidez política, si en España sigue habiendo hispanófobos y negrolegendarios? Dirán, bueno, si ellos siguen pensando así, ¿qué vamos a pensar nosotros? Bueno, pues eso llega a un momento, a un clímax ascendente en el que esa inexplicable existencia en nuestra patria de hispanófobos y legendarios la encabeza nada menos que el ministro de Cultura. Ya, yo creo que se está estudiando una historia intencionalmente falsificada. Que se estudie, por ejemplo, la política de mestizaje de los reyes católicos, que fue exitosa. Mientras tanto, en 1703 el gobierno de Massachusetts pagaba 12 libras esterlinas por cuero cabelludo, 12 libras por ras. Mientras ya se habían dado derechos ya desde la escuela de Salamanca en 1539, Francisco de Vitoria, que dio 2 clases magistrales explicando si era legal o ilegal la conquista, en España ya llevamos siglos dándole derechos, hablando del derecho sagrado a la vida, y que ningún Estado podía realizar un genocidio excusándose en el principio de soberanía. Pues hasta 1924, por ejemplo, no tenían la ciudadanía los indios norteamericanos y no podían votar en todos los estados de la Unión hasta 1948. Entonces, cuando hubo unos imperios depredadores como el británico, una ley negra fomentada muchas veces por el francés también, a España se le pone como la mala por odio, porque dice el presidente que odia a España. Y entonces, te pone a caer de un guindo el presidente de un país que es el que tiene más población. Claro. Autóctona de toda América. Pero estará cómodo con el de Bildu y con el de Podemos, porque ellos también odian a España. Entonces, pues... Bueno, es que la cosa va mucho más allá. Todos los años, el 2 de enero, hay una turba de zarrapastrosos que se manifiesta histérica contra la conmemoración de la conquista por los cristianos de Granada. O sea, decir, que esas cosas pasan aquí. Nosotros no lo tomamos un poco ya, bueno, pues ahí van. Pero es que eso es una manifestación colateral, pero mucho más. Pero sí es decir, había muchos instrumentos para evitarlo. Aquí se hizo Radio Televisión Española pensando internacional que sirviera como instrumento, los institutos Cervantes. Las grandes empresas en los momentos de auge han pagado la iluminación de las iglesias y los monumentos por toda América. Hay algunas, no sé cuáles, los Endesas, los Iberdrolas han pagado ahí, el Santander hasta por... Y aquí, en lo fundamental, que era la labor del Estado, cultural, de presión, porque hay que hacer presión. Pues, oye, otros países lo harían, lo que tú has dicho, oye, que venga el señor, pásate por la oficina el señor embajador. Pero es que, si tú te muestras débil, te empujan. Claro. Pues eso será. En fin, bueno, que mala manera de terminar el programa. Déjame decirles una cosa antes que se me olvide. La mejor manera para que sus ideas prosperen en España, para que haya más gente que comulga con esas ideas, es que ustedes echen una mano, ayuden a los medios de comunicación con los cuales ustedes comparten ideas. No digo todas, pero sí una buena parte. Este es el caso de El Toro Televisión. Por eso yo les sugiero que, bueno, pues que estudien un poco en su ámbito privado, decisorio y absolutamente personal, echarnos una mano haciéndose socios del Club de Amigos del Toro Televisión. Es muy fácil, hay que llamar tan solo a ese número que aparece ahí en pantalla y en 5 minutos la cosa queda resuelta. Solo construyendo televisiones libres, decididas, rigurosas, pero valientes, nuestras ideas pueden tender a algo mejor en el futuro. De otro modo, pues, he visto lo que preparan en la Gestapillo de la calle Ferraz, pues lo tenemos todos, pero que muy mal. Yo no he visto un ataque tan organizado y tan decidido, con tantos ministros implicados aplaudiendo a rabiar sin ningún sentido crítico, lo que a mí se me antoja pues un atropello para las libertades públicas. La prensa, al fin y al cabo, es una expresión de las libertades públicas. Rojo. Y no defendemos un derecho nuestro, sino el derecho de la ciudadanía a estar informado, un derecho ajeno. Pero prevaleceremos. Prevaleceremos. A ver si hablo yo como la ministra esa que a ver, sí, mucha vinagre. Mucha vinagre y larma. Fijaros bien los informativos
yo lo sé por... Si yo le pido que repita... La arma. Cogieron la arma, la armó de... Si le pido que repita el chiste de Feijóo, no es capaz usted. No, el de Feijóo no. Iba a contar el del peluquero y aquel de la hispanidad, dicen, pero no lo voy a contar, otro día lo contaré. Venga, hágalo, no nos deje así, por favor. No, el que está cortándose, yo soy muy malo, el que está cortándose el pelo en la peluquería y entra un paisano y lo empieza a forrar a palos y dice, porque si es español, ¿no sabes lo que nos quitaron? Dice, pero si fue hace 560 años, yo me acabo de enterar, pues igual que la pasaba el Es bastante bueno, la verdad que es bastante bueno, sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. El peluquero del Zócalo. Claro, el del Zócalo. En fin, quieren que se pida perdón por algo de hace 500 años, pero sin embargo Otegi puede estar tranquilamente a las instituciones, 300 asesinatos sin resolver y ya está. Peligros a la mar con ETA. Bueno, la caradura va no por barrios, por ministerios. Como ese que dice que si es saharaui se ha metido con el rey de Marruecos, debe ser deportado al reino de Marruecos. Esa es la otra. Ahora, si entra ilegalmente por Ceuta, por Melilla, por Canarias, si vende drogas hasta que se hace rico en los barrios españoles. No, cuidado, no vayamos a ofender al monarca que está de vacaciones en Senegal o no sé, en Gabón. Que va mucho a Gabón, a Guinea, estas cosas, ¿no? Debe ser que no se fía mucho del entorno. En fin, bueno, ¿algún asunto más que tratar? Nacho, te veo como con ganas de contar algo, pero no sé qué es. No, bueno, yo recalcar lo de la comisión de investigación que vamos a hacer en la Asamblea de Madrid, que al final yo creo que va a dar la oportunidad de pasar el estropajo y el desinfectante a toda la porquería que los Kirchner de la Moncloa han echado por encima de la Universidad Complutense, que es la primera y la principal universidad de este país, y que allí se va a investigar hasta las últimas consecuencias todo lo que haya podido pasar con Begoña, con Barrabés y con todos los afectados e intermediarios que ha habido en el asunto. Por lo tanto, que la gente esté pendiente del canal de la Asamblea, porque en próximas semanas habrá sesiones muy interesantes. Pero es verdad que han cambiado el logo de la Complu, que ya no es aquella especie de cisne estilizado, sino que es una pichona. ¿O es solo un rumor esto, ¿no? Por ahora creo que es solo un rumor, pero no lo descartemos a futuro. Esto de la pichona lo digo por si alguien dice, ¿pero dónde va ese tío? Pero ¿cómo vas a comparar? ¿Pero vas a comparar a la pichona con Cisneros? Pero bueno. En la Gestapillo dicen que él, Sánchez, dice a los de la Gestapillo, es pichona, pero no es corrupta. No me pidan la diferencia, no me la sé. Entonces, como lo del vinagre sé que no es femenino. Pero... el equivalente local de pardilla. Lo que pasa es que él utilizó la expresión que tiene otras connotaciones, pero él quería decir pardilla y se le fue. Ya. Yo pichona, o sea, que lo puede veo que haya sido como zarzuelera, pardilla, pero no es la zarzuela, ¿no? Eso es lo que cree usted benévolamente que quiso decir. Que quiso decir que no se entera, es decir, lo que decimos aquí a veces. Lo hizo sin querer y con buena intención. Si se llega a enterar salimos todos sin cartera, ¿eh? Joder, qué cosas tiene pichona, ¿eh? Sí, señor. Yo la podré llamar pichona a partir de ese hallazgo. La llaman ellos así. Por eso digo que no es ofensivo para nada, ¿eh? No se me hubiera ocurrido nunca llamarla pichona, lo digo con toda honestidad. Bueno, señores, nos acercamos al fin del programa, espero que se lo hayan pasado bien, espero que repitan el próximo sábado, eso sobre todo, ¿verdad? Les deseo un buen fin de semana, al igual que a ustedes cuatro, y muy agradecido por su presencia en este Más se perdió en Cuba de hoy. Así que hasta el próximo sábado. Gracias.